Soy Gabriel Núñez de 3143. ¿Cómo estás? Espero que estén todos bien y con muchas ganas. Hoy con otro episodio, ¿no?, de nuestra clínica de Represando en el Paciente con algunas cosas claras y con nuestro segundo evento de Hiperconvergencia 2. Básicamente, hoy te traigo el segundo capítulo que... Si no viste el video anterior, así que vas y lo ves, no te vas a hacer problema, ¿no? Segundo capítulo, entonces, de hiperconvergencia, con Vision, con VMware, etcétera, con Vision Ready Nodes, etcétera, etcétera. Y como puedes ya ver en la pantalla, vamos a tener una serie de cosas divertidas porque vamos a tener, primero que nada, un poquito de charla comercial técnica, ¿ok? O sea que eso comercial técnico, quédate que va bien. Y arriba, vas a ver que estoy trabajando con políticas de Visa para esa cosa que vamos a ver un pequeño demito a mitad de video. Y a final de video, allá, vas a tener la actividad de Endurance para poder entender cuánto te dura un SSD, que te conviene más, etcétera, etcétera. O sea que como siempre, como me gusta laburar a mí o me gusta trabajar a mí, tratamos de hacerlo simple pero deep, importante, profundo, ¿de acuerdo? Como para que de alguna manera no se quede solamente en el producto de hiperconvergencia desde el punto de vista del software, sino también vamos a ver también el hardware que acompaña. Acá siempre cuando trabajamos en Virtua el hardware está muy presente y tenemos que saber de qué estamos hablando y para evitar varias falacias. Como vimos en el de Performance, ¿se acuerdan? En el videito de Performance que ahí de CPU, etcétera, que tuvimos el teorema de la gorda traza, también lo puedes ver en los videos ahí en YouTube, toda la historia. Vimos que hay muchas falacias y vimos el teorema de la gorda traza. Acá vamos a ver la falacia de híbrido contra All Flash, así que quédate porque va a estar bueno. Así que nada, como de costumbre, reitero, si quieren más info, la piden, se suscriben al canal, tanto en Insta o como en Twitter, etcétera, YouTube, etcétera. Ahí van a ver los formularios, etcétera, etcétera, que les estamos comentando. Vamos a poner información técnica adicional para que puedan buscar, y tenemos un artilugio nuevo que van a poder escanear para que puedan buscar directamente la información técnica. Así que nada, vamos para adelante y good show, como se decía antes. Bueno, entonces, un pequeño raconto sobre Visa y hiperconvergencia. En Visa va a funcionar siempre sobre servidores x86, acuérdense que van a estar validados como la infraestructura de Visa Ready Nodes. Siempre vamos a hablar de que los servidores ahora van a usar sus discos internos, ¿ok? Discos internos que lo vamos a utilizar tanto para caché, en un caso que siempre van a ser SSD, ya lo vamos a ver más adelante, y los de capacidad. Puedes escalar agregando discos en los mismos servidores o agregando más servidores nodos hasta 64. Y se gestiona con políticas de almacenamiento, que hoy las vamos a ver, y eso es uno de los detalles más interesantes. Y está totalmente integrada con el hipervisor, o sea que vos no instalás. Si vos tenés un VFIR 5.5 Update 1, estamos hablando de un VFIR del año 2015, ya tenías instalado VFIR y ya también en esa instalación tenías instalado Visa. Por supuesto, para poder trabajar con Visa tenés que tener otra vez, conjunto de servidores x86 validados como Visa Ready Nodes, ¿ok? De eso hablamos mucho en la otra actividad, así que bueno, cualquier cosa, ves el video anterior, ¿ok? Dale. Entonces, ¿qué es Visa? Mucha gente me pregunta, Visa, y hay mucha confusión. Visa es un sistema archivo, finalmente, ¿ok? Sí, que vulgarmente los que trabajan en VMware le dicen Data Store, File System, etcétera, etcétera. Es muy distinto a los tradicionales porque está orientado al objeto. Es decir, que nosotros, como vimos en el anterior, a cada disco virtual de una máquina virtual le podemos dar políticas específicas, configuraciones muy específicas. ¿Ok? Es un sistema archivo que es propietario de VMware, es decir, que por alguna razón decirlo así es importante tenerlo en cuenta. Lo fabricó Visa, lo fabricó VMware, lo desarrolló, etcétera, etcétera. Y lo vas a encontrar en plataforma VFeeder, pero también lo vas a encontrar, mucha gente dice, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con esto? Bueno, lo vas también a encontrar, por ejemplo, en AWS, que también tiene Visa, etcétera, etcétera. Y lo bueno, como dijimos siempre, es que vamos a utilizar siempre discos locales. No tenés que tener una infraestructura de almacenamiento centralizado, como podría ser una SAN o un NAS, etcétera, etcétera. Ya directamente los mismos servidores como infraestructura Visa Ready Nodes proveen discos internos configurados en una geometría, en un formato, de manera tal de que vos puedas instalar y utilizarlos para Visa. ¿Ok? Entonces,
Acá, como podés ver, acá en un pequeño dibujito un poco más ordenadito, más lindo, vemos que el Datastore Vison va a estar compuesto por, digamos, dos tipos de niveles de disco, niveles de almacenamiento, que vamos a decir el cache, que es lo que nos va a dar la performance. El cache siempre va a ser SSD o Non-Volatile Memory Express, es decir, estamos hablando, ¿por qué? Porque nos da performance, ¿ok? Lo único que otorga el cache no, es performance. Performance, ¿qué significa? Operaciones de entrada y salida por segundo, o sea, ahí no persistimos, ahí no grabamos realmente la data para que se quede para siempre, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de formato que tenga de infraestructura híbrida o el flash, el cache se va a usar en el caso de híbrido tanto para lectura como para grabación, y en el caso de all flash solamente lo usamos para grabación. Eso da una ventaja muy importante. Cache, performance, ¿ok? Y luego tenemos la capacidad dada por almacenamiento, que puede ser discos magnéticos, los usuales, que ya lo vamos a ver en la segunda parte de la actividad, que son discos que pueden ser los comunes que tú has conocido durante todas décadas pasadas, que pueden ser SAS, que pueden ser NLSAS, pueden ser SATA, etcétera, etcétera. Vamos a llamar discos magnéticos tradicionales. Y por otro lado también puedes usar SSD o Non-Volatile Memory Express, ¿ok? Si estás trabajando con discos de capacidad o almacenamiento de capacidad que es disco magnético, otra vez SAS, SATA, NLSAS, estamos hablando de una plataforma híbrida, porque en el cache tenés SSD o Non-Volatile Memory Express y como capacidad tenés discos magnéticos, que para mi gusto no es lo mejor. Ya vamos a ver el razonamiento al respecto. Y después, si en caso que tengas el cache de SSD o Non-Volatile Express y la capacidad como discos SSD, vamos a hablar de una geometría all flash. ¿Ok? Esa es la primera distinción. Y vamos a ver que hay una estructura o una geometría dentro de cada servidor que le vamos a dar grupo de disco o disk group. ¿Ok? El disk group es la relación que existe entre los SSD o el cache, Non-Volatile Express también, y la cantidad de discos de capacidad que puedes poner por cada disk group. La relación es: un disk group está formado siempre con un dispositivo de cache, Non-Volatile Express o SSD, y hasta 7 discos de capacidad por cada uno de esos SSD. Eso es un disk group. Y adentro de un servidor puedes tener 5 disk groups. Entonces, si tuvieras el total, ¿no?, de los 5 disk groups, tendrías un SSD para cache o un Non-Volatile Express para cache y 7 discos de capacidad máxima. Ok, entonces tendrías en total por 5 serían 5 SSDs o Non-Volatile Express para cache y 35 discos de capacidad para armar los 5 disk groups como máximo. Entonces estaría hablando de que podrías tener hasta 35 discos de capacidad. Recuerda que la grabación y la capacidad total la medimos solamente por la capacidad, no por el cache. O sea, podrías tener 35 discos totales por capacidad y 5 dispositivos de cache. ¿Ok? Esa es una cosa que estamos revisando hoy y que de a poquito la vas a ir macerando y vas a ver que está más que bueno. Con este tipo de geometría, con este tipo de layout, obtenemos lo que nosotros queremos, que es justamente la capacidad, la performance, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Muy bien. Entonces, acá, otra vez, reitero. A la izquierda del diagrama tenés Visa, el Datastore, File System, etcétera, etcétera. En híbrido, ¿sí?, como podés ver, tenemos caching, que le va a dar un SSD, Non-Volatile Memory Express, bajo PCIe, UltraDIMM, etcétera, etcétera. Estamos hablando de alta performance. Y discos de capacidad, otra vez, SAS, NLSAS, SATA. Con la relación cache, un dispositivo, 7 dispositivos de capacidad por disk group, y en total por server, por nodo. Acuérdate que puedes tener 64 servers o nodos en el cluster, o sea, tenés un montón. De un SSD, 7 de capacidad, 35 de capacidad, si son 5 disk group, y 5 SSD Non-Volatile Memory Express para lo que es el cache por nodo. Eso por total por servidor. En un híbrido como máximo, pero como máximo estarías en 40.000 IOPS.
En All Flash la cosa cambia mucho. ¿Por qué? Porque vas a tener dispositivos de alta performance tanto en el cache como en la capacidad. ¿Ok? Como puedes ver, generalmente vas a tener SSD, PCIe o Non-Volatile Memory Express arriba, o sea, lo que es el cache en el performance. Y en lo que sería la capacidad tenés dispositivos de almacenamiento que también son SSD. Constantemente estamos viendo SSD Non-Volatile Express también abajo, o sea, en la capacidad. Repito, para la capacidad total, que vamos a ver cómo se mide, etcétera, etcétera, vas a tener un total de hasta 35 dispositivos SSD o magnético por server. ¿Okay? Y calculen que un disco de server, por ejemplo SSD, de 7.68 sin ningún tipo de problema, o sea que hagan las multiplicaciones y tengan una capacidad menor. En el caso de el cache en el híbrido, recuerda siempre, se usa para lectura y para grabación. En una relación 70-30, 70% de la capacidad del SSD a nivel de cache se usa para lectura y 30% solo para la grabación en el caso del híbrido. En el caso de la derecha, que es la infraestructura del flash, el cache solamente se usa para grabación el 100%, porque la lectura va directamente a la capacidad, porque también tiene mucha performance, así que no hace falta, viste, que esa utilización constante del cache. Eso habla de que vas a tener mucho más duración, mucha más durabilidad. Una cosa que vamos a ver ahí, ves ahí en la derecha, vamos a ver cuánto te puede durar un dispositivo SSD. Años, no te preocupes. Entonces obtenés una performance, una durabilidad impresionante. Entonces hablas de 100.000 IOPS. Vos calculá que hoy día, a lo mejor ustedes no están acostumbrados, más los comerciales, cuando ustedes venden el disco más rápido, magnético, ¿sí? Que sería hoy un SAS de 15.000 revoluciones por minuto, un disco tradicional. Ese disco soporta solamente 175 IOPS. O sea que estamos hablando de 1000 veces más, o ponele 500 veces más en el otro. O sea, cuando estás hablando de SSD. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta, que la performance aumenta en forma de lo que nosotros llamamos 3 órdenes, multiplicado por 10 al cubo, 1000. No te pongas difícil. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre cuando hablo del flash? O cuando hablo de Dyson siempre hablo del flash. Mucha gente dice, es más caro. No, porque hay un tema que hay que tener muy en cuenta, que los discos magnéticos se están dejando de hacer. O sea, va a haber menos soporte en el tiempo. ¿Ok? Eso también lo tenés que tener, lo tenés que recordar para tu cliente o para vos cuando adquirís. ¿Ok? Entonces, una cosa sumamente importante, ¿vale? Es que ya vimos la infraestructura física, un poco ya empezamos a meternos en el tema, desde el punto de una arista que a lo mejor es la arista técnica de hardware, un comercial mejor se aburre un poco, pero bueno. Dijimos que es un sistema de archivo orientado al objeto. ¿Y por qué? Y yo constantemente les estuve diciendo, porque puedo aplicar políticas de configuración a los discos de la máquina virtual. Recuerden en el capítulo anterior que siempre hablamos que en lo tradicional, en el almacenamiento centralizado, la característica de performance, confiabilidad, réplica, capacidad del disco de una máquina virtual no está dado por una propiedad intrínseca del disco de la máquina virtual, sino que lo haces a través del datastore o de la unidad lógica que tú le creas y donde tú colocas el BMDK o todos los archivos que corresponden a la máquina virtual. Acá no. Cuando tú trabajas con Visa, con almacenamiento orientado a objeto Visa, las propiedades se las das directamente al BMDK o al disco virtual o al disco de swap, archivo de swap o los snapshots sin ningún tipo de problema, y el Visa se encarga de entregar esa capacidad que tú le pides. Estamos hablando de capacidad o características, hemos dicho capacidad, y ahora vamos a ver cuáles. ¿Okay? Entonces vamos a mirar cuáles son las cuatro principales, hay otras cosas más, pero cuatro principales características que tú le puedes asignar a algún dispositivo de una máquina virtual de almacenamiento, que puede ser un disco virtual, puede ser archivo de swap, puede ser un snapshot, etcétera, etcétera. Puedes darle capacidad, el tamaño, por decir a lo bruto, 100 GB, terabytes, ¿okay? La performance, la disponibilidad, o sea, cuántas fallas puedes tolerar, si puedes tolerar la falla de un conjunto de discos, de uno o más servidores o hasta de un sitio. Y la seguridad, ¿ok? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cuando hacemos gestión de política de almacenamiento, yo disco por disco virtual puedo darle, por ejemplo,
Características de capacidad, ven que son dos rayitas diferentes, con lo cual podrían ser políticas diferentes a cada disco virtual, de esa máquina virtual. O tengo más eficiencia. Performance, también le puedo asegurar una cantidad de operaciones de entrada y salida por segundo a cada disco de cada máquina virtual. También disponibilidad. ¿Esa disponibilidad qué significa? Tolerancia a las fallas. O sea que puedo configurar una cantidad de réplicas a cada disco de la máquina virtual. A lo mejor estoy más paranoico con un disco virtual que con otro, entonces puedo crear más réplicas. Y también, ahí están las réplicas. Y ahí también puedo facturar o configurarle seguridad a través de lo que nosotros vamos a ver como encripción para el disco virtual. Entonces, súper importante. Y esto cuando tanto pedimos el producto, configuramos el producto a nivel de característica o cuando le estamos de alguna manera ofreciendo el producto a un cliente, tenemos que tener muy en cuenta estos puntos. Por estos son los puntos que nos diferencian, ¿no es cierto? Que nos dan un plus, que nos diferencian de infraestructura anterior, almacenamiento centralizado. Mucha gente dice, pero yo le puedo dar réplica con almacenamiento centralizado. Sí, pero tenés que tener otro almacenamiento, o es otra cantidad de plata que tenés que gastar, lo mismo de IOP, etcétera. Y todo. Además lo podés configurar todo desde la interfase gráfica, que ahora lo vamos a ver en el demito de allá arriba. Entonces, repito, cada BMDK, de cada VM, cada snapshot de cada VM, cada archivo visual de cada VM puede tener su propia configuración a través de políticas, lo cual es súper importante, interesante y fácil de usar. Cuando lo vean en la demo decís, ¿esto tan fácil? APB vos. ¿Ok? Entonces, vamos a chequear un poquito acá. Yo tengo una primera configuración con la que podríamos salir, que mucha gente me dice, bueno, yo quiero trabajar tengo poca plata, tengo poco presupuesto, y quiero trabajar modestamente. Y algunos dicen, bueno, voy a tratar de trabajar con almacenamiento híbrido, ¿ok? O sea, a través cache SSD y el almacenamiento, digamos, de lo que sería capacidad con disco magnético. Yo lo recomiendo otra vez, pero bueno. Y no puedo acceder a un licenciamiento muy oneroso a nivel de VMware, entonces eso, digamos, el sustrato más bajo que es el vSAN estándar. Entonces acá lo podemos ver, que es muy importante, además por eso yo lo llamo posicionamiento, esto cuando tengo un costo, digamos, de entrada, un nivel de entrada, digamos, de un presupuesto bajo, por ejemplo, con un mínimo de 3 servidores también, que es un caso muy típico, que es el mínimo que puedo utilizar de servidores para entrar con una vSAN. Voy a atacar dos puntos importantes. Voy a tener la capacidad, la voy a poder entregar a través de configurar las máquinas virtuales. Acuérdense que mucha gente se confunde cuando hablamos de RAID, porque mucha gente dice, ok, la vSAN está en RAID 1. No, la vSAN no está en RAID 1. La que está en RAID 1 son los discos virtuales de la máquina virtual. Y son las réplicas, ok. El concepto de RAID acá difiere. ¿Y por qué RAID 1? Porque recuerden que el RAID 1 genera una réplica total del disco virtual, o sea que si un disco consume 100 GB, cuando tengo una réplica igual, va a consumir 200, ¿ok? El principal y su réplica, ¿ok? Entonces, ¿por qué juego con esto? Porque cuando estoy en híbrido, el único tipo de arreglo que puedo hacer a nivel de réplica en máquinas virtuales es RAID 1, ¿tá? Y eso tiene un tema con la capacidad. La performance es la performance que vimos hace un rato, ¿no? Una performance mediana, pero igual muy sustantiva, podemos estar en miles de IOPS sin ningún problema, donde el link más corto es nada más y nada menos que las IOPS de grabación que tengo a nivel del híbrido, o sea, del disco magnético. Y la disponibilidad, o sea, la tolerancia a las fallas es a través de RAID 1. Entonces, esto es un level entry. ¿Te gusta, Gaby? No. Personalmente no. ¿Por qué? Porque el tema, yo empezaría de otro modo, quizás con estándar, con licenciamiento estándar, pero ahora vamos a analizar lo que viene y se van a dar cuenta acá. Entonces, tengo un segundo etapa. Esta es una etapa, digamos, que es muy usual, es la más usual, un poquito más, con un TCO, costo total de propiedad un poquito más alto, que es All Flash de equipamiento, o sea, SSD o non volatile memory express a nivel de cache y abajo a nivel de capacidad también SSD. ¿Y por qué pongo y vSAN Advanced? ¿Okay? Para lograr una configuración poderosa acá necesitamos 4 servidores, porque ya acá, como pueden ver, a nivel de capacidad estoy usando RAID 5 o RAID 6. ¿Por qué? Básicamente tiene que ver con la merma para las réplicas. O sea, yo estoy aproximadamente, después vamos a hacer un pequeño estudio, en vez de tener que duplicar la cantidad
de almacenamiento por réplica. Hablamos en RAID 1, 100 GB del disco virtual pasan a ser 200 efectivos de uso dentro del vSAN Data Store. Con RAID 5, por ejemplo, si tengo un disco de 100 GB, las réplicas me ocupan un 33% más. O sea, para decirlo así, 100 GB de BMDK, de disco virtual. Para generar réplicas solamente necesito un total de 133, 100 más 33 GB, con lo cual es un descenso importante. Pero para eso necesito como mínimo 4 servidores de almacenamiento en el clúster. Pero también, cuando tengo el flash, aparecen dos integrantes interesantes que son la compresión y la duplicación, con factores que pueden ser de 1.5, a veces dos veces, depende mucho del tipo de almacenamiento. La compresión y la duplicación también aumentan la capacidad. ¿Ok? Es evidente. La performance también es indicada, aumentada, porque la performance va a estar apalancada porque estamos en el flash. ¿Ok? Y la disponibilidad, otra vez, RAID 5 y 6 me permiten tener más, digamos, distintos formatos de réplica. ¿Ok? Entonces, ¿te gusta este? Generalmente ese es el foco. A mí siempre me gusta estar en el medio, ¿no? Ni en el más barato, o sea, ni en una punta ni en la otra. Siempre trato de estar acá, en esta posición. 4 servidores de mínima, puedo llegar a 64, tengo compresión de DUP, RAID 5, RAID 6, mucha performance, o sea que me ha pasado más de una vez. Han venido colegas que me han consultado, mira, tengo un Oracles que están en 3000 IO cada uno. Tengo varios. ¿Qué tipo de servidor tendría que comprar? Más chico, le digo yo. O sea, que puede ser RAID 5 y 6 en el flash. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que la cantidad de IOPS es sustantiva, ¿no? Estamos hablando de cientos miles. O sea, que alguien te habla que un Oracle o que una OLTP está en 3000 IOPS en cuando vos ese problema era un problema severo en una zona tradicional. Bien, esto es prácticamente nimio. Y después tenés el último segmento, que es el segmento de alto nivel, que es otra vez All Flash con vSAN Enterprise. vSAN Enterprise agregan dos cosas fundamentales. Es en seguridad agrega inscripción, ¿ok? Y en disponibilidad agrega algo muy particular que se llama Stretched Cluster. Entonces tú armas el almacenamiento entre dos sitios. Un sitio que está, por ejemplo, en una ciudad y el otro sitio en otra ciudad, y las réplicas se van a hacer dentro de cada sitio y entre los sitios, con lo cual tenés un esquema muy interesante para balanceo de carga y o hasta tolerancia a la falla. Si a mí alguien me dijera, bueno, mira, pero en realidad esto a mí no me cuaja, porque lo de vSAN Enterprise, bueno, generalmente es para determinados casos particulares, y tenemos un presupuesto acotado. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, ok, si tenés un presupuesto acotado, que puedes comprar solamente 3 servidores y no puedes comprar más licenciamiento que vSAN estándar hoy, la propuesta es que compre el flash. ¿Por qué? Es muy simple. Capaz que dentro de un año y medio tenés más requerimiento, requerimiento de un servidor adicional, ¿ok? Y lo compras, lo adquirís. Y podés hacer la inversión, una segunda inversión en el almacenamiento, perdón, el licenciamiento. Y te podés ir a un upgrade de estándar a Advanced. Entonces ahí, mirá qué interesante, con 4 servidores ya puedes tener RAID 5 y RAID 6, de duplicación, compresión, ¿ok? ¿Qué pasa si arrancas con híbrido? Híbrido va a ser siempre híbrido. No lo puedes mezclar el híbrido con el flash dentro del clúster. O sea que si sale híbrido, por más que agregues servidores y tuvieras la posibilidad de hacer la segunda inversión, otra vez en el upgrade, vas a seguir en estándar. No tiene sentido irte a lo demás porque no tenés compresión, no tenés duplicación. Ok, por RAID 5 y RAID 6 ya no vale la pena. Entonces, la decisión, ojo, es un criterio, ustedes pueden tener que quieran y lo acepto. La decisión creo que más acertada en este tipo de cosas es arrancar a veces con un criterio muy, digamos, de bajo presupuesto. Podrías arrancar con 3 servidores, podrías arrancar con vSAN estándar, pero atenti, All Flash, porque si arrancas con híbrido te quedas en híbrido y por más que agregues servidores y hasta que pudieras agregar, digamos, de alguna manera capacidad de licenciamiento, no te sirve porque no podrías, aunque estuvieras en avance de duplicación y compresión, por ejemplo, no lo puedes tomar, etcétera, etcétera, con lo cual hay que hacer una inversión inteligente desde el punto de vista de comercial y a nivel cliente. Es una de las formas más interesantes, digamos, de alguna manera de guiar a tu cliente, ¿no? Y de alguna manera hacer una buena,
que el cliente, o sea, que el usuario final haga una muy buena inversión. O sea, vos como final, vos como líder de proyecto, lo que estés haciendo, fíjate, porque a veces gastar, pero invertir bien. Estos proyectos son de 3, 4, 5 años, así que evidentemente a veces hay cosas que nos pasan mucho, ¿no? Cuando compramos licenciamiento, compramos soporte, que también lo incluye, y a veces compramos 3 años de soporte. A lo mejor eso te conviene, ese soporte te conviene gastar menos, un añito solo, pensando en el upgrade en el año siguiente. Eso lo tenés que ver, o sea, los clientes finales y los comerciales tienen que hablar mucho entre sí, hablar con el fabricante, así, o nos llaman, nos escriben y nosotros podemos trabajar con ustedes, no hay ningún tipo de inconveniente, como para poder hacer la mejor decisión. Así que acuérdense siempre, tienen la opción de escanear o suscribirse al canal, van a ver ahí unos QR que van a poder escanear para poder conectarse, etcétera, etcétera. Nos manden solicitud de información, nos cuentan y ahí los ayudamos. ¿Vale? Eso es importante. Este es un esquema bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, siempre hago como una especie de raconto, ¿no? Como una especie, digamos, de resumen. Y como ven ahí, para mí siempre, digamos, el level entry interesante es vSAN Advanced más All Flash, 4 servidores. Si no tengo la plata para eso, me queda un estándar y 3 servidores, por ejemplo, pero no te olvides del All Flash. Cuando hablo de vSAN más All Flash, vSAN Advanced más All Flash, otra vez, mandatorio All Flash, tengo compresión de duplicación, RAID 5 y 6, tengo más capacidad, más performance, más disponibilidad, ¿ok? ¿Qué pasa si estoy en vSAN más híbrido? ¿Ok? Fíjate lo único que me queda, capacidad, RAID 1, ¿ok? Estoy muerto y fusilado. Entonces, otra vez, como un wrap-up, la plataforma híbrida no soporta DUP, no va ni compresión, ni RAID 5 ni RAID 6, por más que estés usando el licenciamiento correcto. Por ende, atente, mensaje, cuidado con las capacidades, porque después no hay mucho que quejarse, ¿no? O sea, y como vimos, esas capacidades, ¿cuáles eran las propiedades de cada disco virtual que yo le podía poner a una máquina virtual? Le podía poner disponibilidad, o sea, tolerancia a las fallas, réplica, si quieren llamarlo así, capacidad, performance a nivel de IOPS, ¿ok? Entonces yo puedo poner una cantidad de fallas a tolerar, por ejemplo, de 2 servidores, de un servidor, de 3 servidores, hasta de un sitio, como vimos hace un rato. Gestionar muy eficientemente la capacidad que le vamos otorgando, porque vamos a hacer thin provisioning sin merma en las IOPS, ¿ok? Y darle una cantidad de IOPS en particular, con lo cual estamos teniendo una capacidad de configuración simple desde la interfase gráfica, lo vamos a ver, muy granular, que se mantiene aunque yo migre la máquina virtual hasta otro sitio sin ningún tipo de problema, o hasta la nube como vemos en AWS. Podemos estar teniendo un control de calidad de performance, o sea, de funcionamiento en general, y esto lo automatizamos en forma muy, pero muy simple. ¿Ok? Entonces, este es un raconto, y acá entonces nos vamos a la primera demostración, que está larga, y ahora la hacemos con algunas cosas claras. Política de almacenamiento de Visa. Bien, y acá en nuestra pequeña demostración donde vamos a trabajar con las políticas de Visa, como le estaba diciendo recién, y vamos a hacer una startup con nuestro pequeño laboratorio de demo, donde vamos a hacer a partir desde nuestro vCenter. Aquí ahí ya estamos sobre sobre nuestra configuración de nuestro clúster. Ahí están nuestros 4 servidores dentro del clúster. Como pueden ver, el clúster se llama Region 0A01 Comp 01. Y listo, acá podemos ver los 4 servidores, el SXI01 hasta el 04. Todos están formando un clustercito, como pueden ver acá el clustercito de Visa. Y también es una demo interesante, 127 GB, la verdad que bastante simple. Recordad que siempre podemos trabajar en los Hands-on Lab de VMware, con lo cual puedes realmente hacer muchas de estas prácticas que yo hago, también de una forma muy sencilla. Bueno, entonces estamos en la solapa de monitor dentro del clúster de Visa, región A01COM01, monitor Visa, y ahí estamos viendo una revisión de capacidad, una cantidad usada. Yo ya tengo unas maquinitas virtuales ahí caminando, unas Kubernetes como para divertirme un rato. Tengo un espacio de 127 libre, y como pueden ver, la capacidad de uso que tenemos hasta ahora está dada por
política de Visa Default que vamos a ir revisando en breve. ¿Ok? Ahí entonces también nos vamos al summary de nuestro región A01, monitor. Otra vez podemos ver toda la configuración de Visa. Y acá nos pasamos a configuración, donde vamos a trabajar viendo lo que tenemos configurado. Ven, estamos trabajando con los servicios de Visa. Otra vez me cambié de solapa, me fui dentro del clúster a configure, ¿okay? Que es la siguiente a la derecha de monitor, o sea, la tercera empezando de la izquierda. Y podemos ver que no habilité absolutamente nada, no tengo la compresión, la duplicación ni la encripción. Yo podría venir ahí, pum, y automáticamente habilitarla. Sí está habilitado el servicio de performance y los servicios de file services, que ya lo vamos a tomar en algún otro momento, ¿ok? Es una de las características nuevas que tenemos a partir de 7, que son muy divertidas, ¿ok? Entonces, otra vez, ahí vemos la configuración y vamos a ir a monitor, en donde vamos a ir a trabajar cada vez más. Acá están los 4 servidores que me están aportando justamente capacidad cada uno de estos servidores y cache cada uno de ellos. ¿Está bien? Ahora voy a ir a menú. Acá en menú, en vCenter 7, 6.7 es lo mismo. Vas a menú y cuando querés trabajar con política de Visa, lo haces justamente en el menú principal. Bajás por el menú de contexto hasta Policies and Profiles. ¿Ok? En todas las versiones lo vas a tener, tanto de estándar como Enterprise Plus. ¿Ok? Y acá vamos a ver las VM Storage Policies, o sea, las políticas de almacenamiento por máquina virtual. Yo tengo varias configuradas. Tú probablemente tengas alguna de vVols. Si tienes Visa habilitado, la que vamos a ver ahora, Visa Default Storage Policy. Ahí la puedes ver. ¿Ok? Y tranquilamente la podemos describir, ¿ok? En general, la default, tú la puedes cambiar, ¿ok? La puedes cambiar, pero como para que empiecen a tomar, digamos, un poquito de sustrato acá, la default, la Visa Storage Policy Default, la característica preponderante es, como pueden ver ahí, en Failures to Tolerate, una falla a tolerar. Recuerden que está tolerando la falla de un servidor, de la caída de todo un servidor dentro del clúster. ¿Sí? Con RAID 1, o sea que te vas a tener una réplica de cada BMDK a que tú le apliques esta política puesta, una réplica en 2 servidores diferentes más un witness en un tercero, con lo cual vamos a necesitar 3 servidores, 3 de mínima. Ok, 3 de mínima. ¿Está? Esta era la configuración más simple, más sólida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La puedes cambiar? La puedes cambiar. Entonces mucha gente a veces tienen Advanced y me dicen, yo estoy en RAID 1. Siempre vas a estar en RAID 1. ¿Por qué? Porque por default los discos que vaya a crear dentro de la Visa te van a quedar en RAID 1. Hay que ser bobo también, ¿no? Pero yo tengo Advanced y bueno, venís a la default y la pones en RAID 5. Es así de simple, siempre y cuando tengas 4 servidores mínimas. Eso no se olvide. ¿Ok? Es bastante divertido. ¿Ok? Muchas veces, sí, yo tengo Advanced, pero me rinde menos porque vos me dijiste que la capacidad era... ¿Ok? Entonces vamos a Date Settings. Ahí tenemos una default. ¿Ok? En una pequeña solapita, haces Next. ¿Ok? Y ahí en High Availability. ¿Ok? Ahí la podés ver. Hay dos configuraciones se pueden ver que son Site Cluster Tolerance, o sea, Site Disaster Tolerance. Esto depende de si vas a tener 2 sitios y Enterprise, o sea, Visa en Enterprise. Generalmente son casos muy particulares, pero si tuvieras un Stretched Cluster, ahí tendrías que configurar. Por lo general, si estamos en un solo sitio y no vamos a tener Enterprise, ¿dónde vamos a trabajar en Availability? O sea, disponibilidad, básicamente tolerancia de fallas, es en el valor que dice Failures to Tolerate. Y como podemos ver, estamos viendo en la política default que es una falla haciendo RAID 1, o sea, mirroring, tengo una réplica solamente. Y va a tolerar la falla de un servidor. Correcto. Ahí estamos trabajando, pero si apretás el botón y desplegás tu lista, vas a ver que hay falla de un servidor utilizando RAID 1, mirroring. Falla de un servidor usando RAID 5, el subcoding, que ahí también lo vamos a analizar. Ahí acuérdate que necesitas Advanced, All Flash y 4 servidores de mínima. Falla de 2 servidores haciendo RAID 1
mirroring, ahí necesitas 5 servidores. ¿Por qué 5? 2 por n más 1. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos un ratito. 2n es 2. ¿Por qué? Porque estoy tolerando la falla de 2 servidores. 2 por 2, 4 más 1, 5. Necesito 5 servidores. También podría ser tolerancia a las fallas de 2 servidores usando RAID 6. Otra vez necesito más servers. Y como les dije, Advanced y All Flash. Y la falla de 3 servidores, RAID 2 mirroring. Y lo puedo hacer tanto con híbrido como con el flash. En todos los casos con RAID 1 puedo usar híbrido o el flash. ¿Ah? Muy bien. Entonces, siguiendo un poquito, ahí podría seleccionar, no la vamos a cambiar, la vamos a dejar en RAID 1. Y acá hay otra cosa súper interesante. Mira que le dejé el curso ahí pegado. Dice, cuando tú eliges la tolerancia a las fallas, te indica, ahí en ese pequeño renglón, si tú lo miras, yo te lo leo un poco porque a lo mejor no querés leer, no sé inglés, dice, te está indicando nominalmente cuánto te consume este tipo de tolerancia a la falla. Y te está diciendo que si tú consumieras un espacio nominal de 100 gigas en un disco virtual, como estás usando tolerancia a las fallas haciendo mirroring, ese disco virtual no ocupa 100, va a ocupar 200. Entonces eso te está retrotrayendo a lo que yo hice en esa lámina anterior que vimos en el módulo. ¿Está? Si tú eligieras RAID 5, ahí te va a dar, y ya lo vamos a ver luego, cuál sería esa penalidad o esa adicional que te consume. ¿Ok? Yo le llamo penalidad de consumo, pero bueno. Y esto tiene que ver mucho con el dimensionamiento. ¿Está? Ahí lo podés ver tranquilo como para que tengas idea y no se lo inventen. Next. Algo que te muestra inmediatamente en Vision cuáles son los datastores que son compatibles. Y acá tenemos uno que es el de datastore de Vision. ¿Okay? Fíjate que arriba dice compatible, podría ser incompatible. Si pones incompatible te voy a mostrar el de Vision, que es compatible, más los otros datastores que sean incompatibles. ¿Okay? Siempre vas a utilizar el de Vision porque no vas a usar otro porque no te camina. Ahí está. Ahí despliega, puede ser compatible o incompatible. ¿Está? Next. Vamos ahí y hacemos el resumen. Ok, esta es la política de tolerancia a las fallas RAID 1, esta es la política default, ok. Como podrás ver, siempre hacemos sin provisioning por defecto. Mucha gente dice, esto tiene una merma de IOPS, es prácticamente inteligible por la performance que tenemos. O sea que sí hay pérdida de IOPS cuando haces sin provisioning, pero por la cantidad de IOPS que tenemos disponible prácticamente no tendríamos que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Pero matemáticamente hablando, ingenierilmente hablando, el sin provisioning siempre tiene una merma que conocemos. ¿Ok? Te está diciendo que, ojo, que si haces un cambio en esta política, te va a, como afecta a todos los discos virtuales que están creados, si yo hubiese hecho un cambio, podría modificar los discos anteriores. No pasa nada, ¿ok? Pero te lo avisa, ¿ok? Así que vamos a seguir adelante. ¿Ok? ¿No? Y hacemos un cancel, listo. Fenómeno. Así que esa es tu política default. Vamos a crear otra política. La vamos a crear en nuestro vCenter, el BCCA 01core.local. ¿Cómo le vamos a poner de nombre? Le pones el nombre que a vos te guste. Básicamente yo no tengo mucha invención. Vamos a ponerle un nombre fácil para que lo puedas ver rápidamente en la interfaz gráfica. Vamos a dejar escribir Vision RAID 5. Okay. Y abajo me gusta describir, a mí generalmente me gusta un poco como para que tengamos un raconto cuando lo estamos escribiendo, estás viendo el video, te sirve. Acordate que si necesitas documentación adicional, suscríbete al canal, que estamos en todos lados, estamos en YouTube, en Instagram, Twitter, ¿okay? En LinkedIn, donde me encontrarás siempre, ahí siempre me puedes escribir. Si te anotás con el scanning, te puedes anotar y bajar, digamos, información adicional, suscribiéndote directamente. También a través del formulario nos puedes enviar solicitud de información específica, contarnos el proyecto en que estás y nosotros darte una mano. Bueno, acá lo que dije es regla. Se necesitan 4 nodos mínimo y Vision Advanced sobre el Flash, para que nos acordemos de RAID 5. ¿Está bien? Acuérdate que yo en el clúster tengo 4 servers, así que ahí puedo trabajar. Bien. Esa es la descripción inicial, ¿ok? Name and description. O sea, estás creando una política. ¿Y qué vamos a elegir? Dentro de reglas específicas de Datastore, vamos a habilitar las reglas para Vision Storage, que la vamos a ver aquí. Pum, tomamos el checkbox. Ok, vamos con Next. Y fíjate, como estoy creando otra, a esta la voy a cambiar y la voy a poner como RAID 5. Fíjate el cambio inmediato. Viste que cuando estaba en RAID 1, si tu disco tenía 100 GB,
de capacidad, te terminaba consumiendo 200. Sin embargo, en este caso, si tú lees detenidamente, aquí ya te lo está diciendo, te dice que si tú consumes 100 GB en un disco virtual al que le aplicas esta política de RAID 5, el consumo total va a ser solamente un 33% adicional, o sea, 133 GB total. Porque va a dispersar en 3 servidores la réplica, como si fuera un RAID 5, y un cuarto servidor se necesita para el witness. ¿Ok? Mucha gente me dice, podría crear un RAID 5 con 3 servidores, lo vas a crear, pero la regla no se va a quedar con un error. ¿Por qué? Porque necesitas 3 servidores para poner la réplica BMDK, uno en cada servidor. Ahí son réplicas diferentes a la de RAID 5, porque no es mirroring, hacemos el ISO coding, y un cuarto para el witness. Es importante tener en cuenta eso. 4 servidores All Flash Advanced. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Entonces, disculpen la repetición, pero ahí te das cuenta que el RAID 5 te resuelve un montón de temas con el tema de la capacidad y te sigue dando la misma capacidad. ¿Cuál es el data store que tengo compatible? El de Vison que yo tenía. Evidentemente, ¿qué me tuve que asegurar en mi cluster? 4 server mínimo, All Flash y Advanced al licenciamiento. Disculpen que repita, pero acuérdenselo. ¿Ok? ¿Ya ven? Ahí lo elijo. Si hubiera uno más, elegiría entre los que yo quisiera. Y acá otra vez, el resumen. ¿Ok? Nombre, Vison RAID 5. Se necesita 4 nodos mínimo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sobre qué vCenter. ¿Cuánto voy a tolerar la falla de un servidor utilizando RAID 5 Erasure Coding? ¿De acuerdo? Ven que ahí está lo de los stripes. ¿Se acuerdan de los stripes? De un stripe que veíamos, un stripe. Y Theme Provisioning. La única diferencia en esta política, que verán que es muy fácil de armar, es que utilizo un sistema de tolerancia a la falla diferente. Tú podrías armar políticas con más cosas, o sea, configurando características adicionales, como podría ser provisión de IOPS, o sea, una reserva de IOPS determinada, etcétera, etcétera. Y después aplicársela o thick provisioning, o sea, lo que se llama garantía de reserva. ¿Okay? Todas estas características, ¿de acuerdo? Las puedes ir sumando a la política. Yo tomé solamente este provisioning. Puedes cambiar el número de stripes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una vez que la tenés terminada, ¿ok? Te aseguras de todo, que es lo que hablábamos recién, haces un finish y te queda ahí la política, ahí la ves, ¿eh? Ahí estás viendo la política de RAID 5 debajo de la default. ¿Ok? Así que no es muy difícil crear una política. Esta sería la primera parte. ¿Ok? Entonces me voy a ir a Home, o sea, en mi vCenter voy a ir a Home, como para que otra vez hacemos un startup siempre en el mismo lugar, y Host and Cluster. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer acá en Host and Cluster? Me voy a ir al cluster, región A01.01, y vamos a empezar a trabajar en algo diferente, que es crear una nueva máquina virtual a la que le vamos a agregar política. La vamos a crear como de costumbre, no hay nada diferente, le vamos a poner un nombre a la máquina virtual. ¿Ok? Ahí vamos a buscarle algo de una descripción más o menos simple. Estoy tipeando la vez, así que se me complica un poco. ¿No? Test. ¿Ok? Ahí va. Muy bien. Terminamos de escribir. Y elijo que está dentro del clúster. ¿Ok? Puedo elegir el clúster. Como no tengo de res, es una cosa que a propósito no la activé. Voy a elegir un servidor en particular. Esto es un tema de cómo yo armé el laboratorio. ¿De acuerdo? Y acá voy a elegir el storage. Si me quedo en Visa, inmediatamente va a pasar algo. Y si me quedo en otro tipo de almacenamiento, todas estas reglas que estuvimos hablando no se van a activar. ¿Está? Entonces, para que lo entiendan, cuando yo voy a buscar el almacenamiento donde voy a depositar los discos de mi máquina virtual, voy a ir a seleccionar el almacenamiento. ¿Y cuál vamos a hacer? Visa. ¿Ok? Ahí vamos a elegir Visa. ¿Está bien? Bien. Y fíjate que la política que se va a activar arriba lo dice Data Store Default. ¿Y cuál va a ser? La que tenemos hoy por default, que es la Visa Default Storage Policy con RAID 1. Cuando tú trabajas con Visa, si no cambias del Default Storage Policy, por más que tenga avance, siempre va a ser RAID 1. Esos son los casos típicos. No metemos la pata porque enseguida eso se cambia, como van a ver después, si lo mejorás. Pero ténganlo en cuenta ese punto. Bueno, compatibilidad con SXI 7.0.
Y acá me voy a elegir un sistema operativo tradicional, un Windows 2012, que no hay ningún tipo de problema. Podría customizar, ¿ok? Acá está el disquito, va a ser de 40 GB, ahí lo ven, un disco virtual. Hice una configuración muy básica de una máquina virtual, como para que ustedes no vean cosas raras. Me voy a ir al disco virtual y ahí vamos a ver a dónde lo tenemos alojado, ¿correcto? Y fíjate, ¿dónde está alojado? Nada más y nada menos que justamente en Visa, ¿ok? Y, como vemos, ¿cuál es el storage policy? Data Store Default. ¿Está bien? ¿Ok? Y toda la política ya queda como la del Data Store Default. ¿Ok? Cuando dice Provisioning, as defined a VM Storage Policy. ¿Cuál es la VM Storage Policy Default de Provisioning? Thin Provisioning. Y la réplica va a ser a través de RAID 1. ¿Correcto? Muy bien. Ahí estamos viendo lo que les comentaba. Muy bien. Hay una sola. ¿Ok? Y ahí me voy. A ver qué dice más. Este es el tamaño máximo que va a tomar. Finish. Ya la tomé por default. Otra vez, en resumen, podríamos haber retocado muchas cosas más, como elegir una placa de red no de la default. Podríamos ir a cambiar la customización y usar una BMXnet 3, que es uno de los temas que siempre debían hacer. Ahí quedó la de 1000 porque hoy me estoy enfocando exclusivamente en Visa, y ahí donde pueden ver el Data Store es el Data Store Visa. Visa en Data Store al final, y está lista para ser creada la máquina virtual. ¿Ok? Vemos las características, ahí está el Data Store, Finish, y la máquina va a quedar inmediatamente creada, y cuando la ves creada, ahí vemos el resumen. ¿Okay? La máquina está apagada, no consume prácticamente nada, la vamos a encender, vamos a decir, pero va a encender, no tiene sistema operativo instalado, no importa. La idea es que vean cómo camina. Ahí está el Data Store, Visa Data Store, está en Thin Provisioning, ¿ok? Básicamente un poco un recorrido usual. Entonces, ¿cuál fue la política que recibió? La Visa Data Store Default, o sea, Thin Provisioning en RAID 1, tolerancia a la falla de un servidor. ¿Está? Bien. Y acá me voy a Monitor, estoy trabajando en Monitor, ¿a través de qué? A través de todo el clúster, y me voy a Visa y voy a ir a Virtual Objects. Eso es algo muy divertido. ¿Qué es lo que voy a ver? Miren lo que vamos a ver mientras se refresca la interfase. ¿Ok? Y ahí está nuestra máquina virtual, que la estoy señalando, que es la VM Test Políticas. Y vemos el disco, el Hard Disk One y el VM Home. Mucha gente dice, ¿qué es el VM Home? Es el conjunto de archivos que configuran la metadata de una máquina virtual. Chino básico. No, el BMX, los logs, etcétera, van ahí en ese data store, en ese directorio, y también le podrías poner una política, por ejemplo, no réplica. El VM Home tiene réplica ahora también, porque también que tiene todos los discos de la máquina virtual reciben la misma política, salvo que tú vayas y le configures una política particular a cada disco virtual. Se puede hacer sin problema. Vos viste que cada disco tiene una política particular. Muy bien. Y ahora me voy a ir a revisar algo divertido. Ahí están viendo la de otras máquinas. Ok. Ahí está la máquina virtual. Vamos a hacer un recorrido, todas las máquinas virtuales. Ahí están viendo el WID, es el identificador del disco virtual, no hay un paso ahora, ¿ok? Eso es muy importante para la resiliencia. Y ahora, fíjate, me voy a ir a tocar Hard Disk, el VM Hard Disk de Test Políticas. Y arriba se iluminó una configuración que se llama View Placement Details. ¿Y qué me va a mostrar? ¿Dónde están las réplicas de los discos virtuales de esta máquina virtual? Vamos a ver, vamos a eso. ¿Dale? Fíjate. Entonces, mira qué divertido. Del disco virtual número 1, que era el que estábamos viendo, ¿ok? Hay una protección de tolerancia a las fallas por la política principal, o la default PROM, RAID 1. Entonces, fíjate, tiene dos componentes, ¿ves? Ese disco virtual, ¿cuál? El Hard Disk One, ¿de qué máquina virtual? De MTs políticas. Ese disco virtual tiene una copia como componente en el SXI 03 y otro como componente en el SXI 04, que va a pesar lo que esté pesando el disco virtual. Y un witness que chiquitito también activo en el número 2. Y ahí pueden ver cómo se genera esa diversidad, cómo se va la geometría distribuyendo y teniendo réplicas. Si te rompe un server, está en el otro la réplica. No pasa nada, ese es uno de los temas
Súper divertido. Bueno, ahí está. Y ahí podrías ir. Ahora no tiene sentido porque como la máquina todavía instalamos sistema operativo no está consumiendo nada porque no hicimos team provisioning. Pero esto es lo que yo quiero que entiendan con qué facilidad queda la configuración hecha. Ahí están los WIS, ¿ok? Habiendo pasos de la controladora, etcétera, etcétera. O sea que es súper fácil y ya estamos protegiendo la máquina virtual sin hacer absolutamente nada. Yo creé la segunda política para otra tarea que vamos a hacer luego, pero aunque no tuvieras la política creada, esto pasa. Una política creada adicional, la política default, va a ejecutar esto. ¿Correcto? O sea que esto es súper, súper, súper interesante. ¿Ok? Así es como se manejan las políticas y te puedes poner mucho más creativo. Bueno, entonces, fíjate, tengo la máquina virtual encendida, ¿ok? Bueno, ahí me está diciendo algo de las VMTools porque evidentemente no tengo VMTools porque instalar el sistema operativo, así que no se pongan nerviosos, no tiene absolutamente nada que ver con Visan, ¿eh? Es el warning ahí arriba. Estamos haciendo un demo rápido como para que ustedes lo puedan ver y muy enfocados en Visan. ¿Ok? Otra vez un recorrido, ahí está el disco de 40 GB, en realidad está consumiendo 708 megas, ¿por qué tan poquito? Porque en realidad todavía no instalé nada, o sea que estamos prácticamente con la metadata, los discos de log, los BMX, ¿ok? La máquina levantó, así que tiene un cachito de swap, ¿ok? ¿Está bien? O sea, pero los discos virtuales todavía no se... El disco virtual de BMDK1 no se expandió porque no instalé nada todavía, ¿ok? Bueno, ahí puedes ver las estadísticas podrías ponerte mucho más creativo, Physical Displacement, otra vez, ¿dónde estoy? Ahí lo estoy viendo por máquina virtual. Como no hay data, todavía no tenemos mucho. ¿Ok? Data Stores, ahí estamos viendo justamente el Data Store de Visa, ¿ok? Y estamos viendo todas las máquinas virtuales que están hoy durmiendo, que están utilizando este Data Store, ¿ok? Cuáles están encendidas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y vemos las BMTs políticas en el Data Store número 1. La vamos a monitorear otra vez. Y tenemos todas las configuraciones habidas y por haber, como siempre. ¿Ok? Nos está tirando todavía el warning. ¿Ok? Y otra vez volvemos al mismo lugar, el mismo recorrido, la distribución de cada uno de los objetos, ahora con foco exclusivamente en esa máquina virtual. ¿Está? Este es un recorrido para que tengas una idea. Bueno, y ahora vamos a hacer el jamón del sándwich. Vamos a ir a hacer una prueba de cambiarle la política on the fly. La máquina está encendida, ¿ok? Y vamos a hacer un trabajito con bien policies, ¿ok? Entonces vamos a ir a bien policies y las vamos a editar. Acuérdate que la política que tenía la máquina virtual era la default, o que era RAID 1, sin provisioning, la default. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ves... podés cambiar ahí la política, la pongo en RAID 5. Y ahí te da el consumo. Fíjate que inmediatamente, cuando tú trabajas y haces un cambio de política, y todavía no lo hice porque no apreté el finish, te está diciendo que el consumo va a disminuir. Hoy consumía, por ejemplo, el disco virtual 400 y tantos megabytes y va a bajar a 216. Como puedes ver, a la derecha del diagrama, arriba, vas a ver que dice configurar per disco. O sea, yo podría poner una política, un cambio de política, por ejemplo, de dejar en RAID 1 el disco home, donde están el BMX, etc., ir al disco virtual y poner otra política, por ejemplo, poner en RAID 5. Acá lo estoy haciendo para toda la máquina virtual. Correcto, para todos los discos de la máquina virtual. Ahí están viendo cómo ya el sistema le está diciendo que va a haber un cambio en el consumo, porque estaban en RAID 1 y van a RAID 5. ¿Ok? Eso es interesante, porque si ustedes trabajan finito, como digo yo, prolijos, van avanzando en el entendimiento de lo que tienen. ¿Está bien? ¿Está? Ahí estamos en RAID 5. ¿Está? Que si yo la dejo, va a quedar en RAID 5 para todos los discos de la máquina virtual. Ahí está en lo de la configuración por disco. Ven que ahí puedo cambiar la política como yo quiero, para cada uno de los discos. De los objetos de la máquina virtual o discos máquina virtual, puedo cambiar. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer ahora para toda la máquina. ¿Ok? Puedo cambiar los que quiera. Todas estas políticas que están disponibles, hoy estoy trabajando solamente con la que sería la default. Otra vez volví a la default, fíjate, ¿ves? Estaba en 712 megas y por supuesto, si la pasamos a RAID 5, la disminución está. Péguenle una vuelta a RAID. Muchos dicen, ¿por qué da tanta vuelta acá? Porque quiero que les quede clarito qué facilidad tenés para cambiar la política. Es impresionante. Y la máquina no la voy a apagar. ¿Okay? Eso es fundamental para que lo tengan en cuenta porque como rapport, como reconto, es sumamente importante. Y ya la puse en RAID 5. ¿Ok?
Ahí están los componentes. Ahí, está reconfigurando. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ven que ya terminó la configuración, me fui a las tareas. Están viendo 3 componentes, o sea, están viendo 2 componentes y el witness. Cuando le pegas el golpe, el refresh, ahí están los 3 componentes y el witness. ¿Ven cómo pasó a tener 4? ¿Por qué no lo veíamos enseguida? ¿Por qué? Porque viste cómo es la interfase gráfica, hay que refrescarla. Estamos viendo todavía la interfase mostrando la interfase anterior. Lo ven en RAID 5. Y está afectando a todos los objetos de la máquina virtual porque no lo hicimos en forma granular. ¿Está bien? Así que, bueno, como les comentaba, este es el report, este es el racondo. Vieron qué fácil que es aplicar las políticas, no hubo ningún tipo de cambio complicado. Las máquinas virtuales siguen funcionando, no las tengo que detener, lo puedo hacer tranquilamente. Lo que tengo que es empezar a seguir interactuando con la interfase, trabajando un poquito. Si no tengo Visa, puedes ir a los Hands-on Lab de VMware. Si no sabes cómo conectarnos, si te comentamos cómo, te vamos a dejar ahí también un linkcito como para que puedas trabajar. Y acordate de suscribirte con nosotros, porque ahí vamos a poder tener más información. Muy bien, entonces seguimos ahora con nada más y nada menos que más Visa Deep Dive. Ok, y siguiendo con nuestra actividad, espero que te haya gustado la demito, creo que es bastante simple. Vamos a mirar a Visa un poquito por dentro, para que puedan entender un poco más lo que vieron en política, etcétera, etcétera, más que nada para hacer un wrap-up, para después llegar a la parte más todavía técnica interesante que tiene que ver, y muy comercial, ojo, lo vamos a entender porque puedan entender cuando acceden. Cuando hablo de comercial, ojo, es también el costo total de inversión, es decir, cómo posicionar el equipamiento, como vimos hace un rato, lo vimos del licenciamiento, cuál es el tipo de licencias que más te convienen. Recuerden cuando ustedes licencian por socket, por procesador, hay una serie de kits, siempre hablen con su área comercial local, en su país, me acuerdo, los canales hacia los resellers con su distribuidor favorito o con el fabricante, el cliente con su reseller o con el fabricante, de manera tal de que les puedan guiar un poco más, a veces hay ofertas, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante porque también, otra vez, generalmente los proyectos están liderados por una de las aristas que no son solamente las técnicas, sino que son los temas comerciales o de inversión o de financiamiento, como quieran proponerlo. Por eso siempre lo pongo como una variable muy importante. A los que me conocen muy bien, cuando hablo de dimensionamiento, yo siempre digo, cuando mucha gente plantea un dimensionamiento en un modulito más allá, lo vamos a hacer también un dimensionamiento divertido. Cuando hablo de dimensionamiento, yo digo que hay una variable muy importante, que la más fácil de todo y la primera pregunta que hay que hacer es cuánto presupuesto tenés como para poder empezar. O sea, ese es el primer dimensionamiento que habría que hacer. Más allá de que yo soy un tipo técnico, soy lamentablemente muy pragmático. Entonces ahora, para los que son comerciales también, métanse un rato, charlamos un poco en la parte técnica y también vamos a ver una parte que tiene que ver con hardware, que está otra vez bien muy íntimamente relacionada y que también te va a dar un background como para poder entender relación y relacionarte con tu cliente o a vos que sos el cliente final, ver cómo plantar el proyecto. Entonces, aguanten un cochito y se van a divertir. Y al final, otra vez, un pequeño demito para entender qué tipo de almacenamiento flash puedes utilizar y cuáles son sus mejores características. Bueno, el componente de Visa. Básicamente, cada objeto dentro del datastore del almacenamiento puede ser discos virtuales, swaps, archivos de swap, snapshots, etcétera, etcétera. Lo vamos a llamar un componente. Y cada componente dentro de Visa, o cada objeto dentro de Visa, se divide en componentes. Lo más fácil que vieron ustedes hoy, que cuando ustedes, por ejemplo, a una máquina virtual, a un disco, una máquina virtual, vieron que le podíamos poner la política de RAID 1 o de RAID 5, se te van generando réplicas. Acá estamos teniendo un RAID 1, un disquito virtual en RAID 1, que tiene 2 réplicas, que están en RAID 0. ¿Por qué van a ver RAID 0? Porque también algo que se ve solamente en híbrido es la capacidad de obtener todavía más performance haciendo stripes, es decir, dividiendo la réplica en diferentes particiones de hasta una cantidad de gigabytes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En vez de estar una réplica en un solo disco, están varios. Esto generalmente se utiliza mucho cuando trabajas en híbrido. Y de hecho Visa también lo hace automáticamente. Entonces, a veces vas a ver que un componente, una réplica, tiene varios. Un disco virtual se divide en varios segmentos.
¿Ok? Entonces acá podemos ver que, como pueden ver, el BMDK en radio 1 tiene una copia en un lado, una copia espejada en un lado y otra copia espejada en el otro. ¿De acuerdo? Y va a tener otro archivito adicional que se llama witness, que es lo que nos sirve para hacer lo que nosotros llamamos el desempate. Es decir, ¿qué pasa? Muchas veces en los discos virtuales están copiados en disk groups, grupos de disco, que están en diferentes servidores. ¿Qué pasa si los servidores se desconectan entre sí porque se desconectan de la red? Puede pasar. Entonces, Visa tiene que saber cuál va a ser o de cuál de los servidores le conviene leer. ¿De acuerdo? Y cuál va a ser el servidor del cual podamos leer, aquel que esté en el mismo o en la misma conexión que con el witness. ¿Ok? Estamos en una lógica impar, lo llamamos impar, en caso de tener una réplica de 2. ¿Ok? El witness sería el tercero. Entonces, si un área de la Visa se desconecta de otra área de la Visa, ¿cuál va a ser con la que vamos a trabajar? Aquella que involucre una réplica y el witness. Por ejemplo, un caso típico, lógica 3 de 2 en este caso, 5 de 3, etcétera, etcétera. Esa es una lógica impar. Y acá ven los stripes. Entonces, les puede llegar a pasar a aquellos que son técnicos, que como vimos hoy nos metemos ahí en la distribución de los discos virtuales, van a ver que hay componentes. ¿Okay? Lo divertido es que ustedes lo pueden segregar, lo pueden gestionar muy bien y obtener determinado tipo, digamos, de performance y beneficio. Entonces, otra vez, Visa es orientado al objeto, cada objeto tiene componentes, ¿okay? Está identificado unívocamente, entonces no es más que ahora un BMDK tenía un paso, ahora tiene un UID que lo puedes encontrar en cualquier parte del clúster. Recuerda que el clúster puede estar también en otro sitio distribuido, entonces ¿qué es lo que pasa? No puedes hacer un paso, ¿ok? Y con este formato podemos mejorar la disponibilidad, o sea, la tolerancia a la falla, la performance en forma granular, ¿ok? Y esto lo gestionamos ¿cómo? A través de políticas de almacenamiento. Ojo, decir, qué difícil, no es difícil. Te estoy mostrando lo que hicimos hace un rato, ¿ok? La operación creo que es harto sencilla, así que... Disk groups o grupo de disco. Bueno, básicamente es otra vez la estructura a nivel de hardware que arma la unidad de almacenamiento. Vas a tener una unidad dentro de un disk group, entonces vas a tener un área que es la que nos va a dar la performance. Recuerda que puede ser SSD o non-volatile express, un dispositivo. Y hasta dentro del disk group podríamos tener, ¿cuántos? 7 dispositivos de capacidad. Okay. Y dentro de un server podríamos tener entonces hasta 5 disk group, por un total de hasta 35 discos de capacidad. O si cada disk group tiene 7 discos y a su vez podemos tener 5 en cada server, 35. Recuerden que jamás el cache se toma en cuenta en la capacidad, en la configuración o en el cálculo de la capacidad. Siempre deben ser dispositivos SSD. ¿Okay? Acá les estoy mostrando disk group, ¿okay? Que como pueden ver hay varios servers, ¿okay? O podrían ser un disk group en cada server, o podría ser el total de disk groups que pueden armar en un server acá. ¿Okay? Acá estamos viendo que cada hostman tiene 5 disk groups, cada disk group tiene un SSD flash o non-volatile express y hasta 17 dispositivos de capacidad. Los dispositivos de capacidad pueden ser almacenamiento SSD o dispositivo SSD o dispositivo magnético. Cuando híbrido, pero ya esto ya lo charlamos, no quiero trabajar mucho sobre ese punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Visa? Visa nace muy cercano en el tiempo a nosotros, nos tuvimos 5 años, por decirlo así, 6. Y utiliza y está enfocada mucho a tecnologías muy nuevas, ¿de acuerdo? Modernas. No es como el caso de una SAN que va a hablar con un tipo de almacenamiento tradicional, te sigue hablando de disco magnético constantemente. Ojo, yo vengo de esa época también y más atrás también, pero hay que ayornarse. Y acá hay un tema que es importante. La performance la vamos a estar dando con alta tecnología. Y vamos a ver que Visa involucra todas las últimas tecnologías, porque hay un joint venture de muchos años entre Intel y VMware. Entonces, estamos constantemente detrás de lo que arma, de las nuevas tecnologías que aparecen, como por ejemplo 3D XPoint, que es una tecnología que la arrancó Micron con Intel, ¿okay? Que la sigue Intel, que sigue viendo cada vez más, tiene cada vez más features, más capacidad, etc. Vamos a hacer un pequeño videito aparte, pero que es de hardware para aquellos, una grajea que le llaman, van a ver ahí.
sobre la nueva tecnología Optane, la segunda generación de Optane que salió hace poco y que lo están anunciando. Con lo cual, estamos en el cresta de la ola, siempre con Visa. Y con otras tecnologías de almacenamiento que también tienen VMware, como ROSE y otras cosas que están dando vuelta por ahí, que en algún momento también las vamos a mirar, como vimos en el performance en el otro video. Se soporta también no solamente SSD, sino Non-Volatile Memory Express a nivel de capacidad. También lo podemos hacer como PIMEM, pero básicamente nosotros podemos usarlo como capacidad o como cache. ¿Okay? Soporta la configuración en discos magnéticos, por ejemplo, de discos de 512, ¿entendido? Y la red siempre, como vimos inicialmente, debemos estar pensando en una red que debe estar, la red que nosotros llamamos red de réplica o de lectura y grabación, como quieran pensarlo, debemos destinar un ancho de banda que generalmente debería tener aproximadamente 10 gigabits por segundo y tener la posibilidad de mandar justamente el tráfico de réplica de Visa a través de 2 placas. Acá quiero que lo entendamos muy bien. Mucha gente dice, bueno, ok, tengo que armar los servidores y 2 placas van para Visa. No dije eso, solamente dije que necesitamos 2 placas por una cuestión, digamos, que si se te rompe una tenés la otra, ¿de acuerdo? Por tolerancia a las fallas, y que el ancho de banda no es constante de 10 GB. Entonces, disponer 2 placas exclusivamente, 2 puertos exclusivamente para Visa, no tiene sentido. Y recuerda lo importante, que cuando tú adquieres Visa, adquieres switch distribuido, como lo chequeamos hace días atrás, o en el anterior video, y eso te permite gestionar ancho de banda con reserva, límite, etc. Recurrí, si no te acuerdas de eso, a el video de performance con el que Charles sortea. Generalmente podemos trabajar en 10, 25, 40, 100 GB por segundo, así que no hay ningún problema. Y estamos hablando desde low-end, o sea, de aplicaciones low-end, hasta tráfico de altísima velocidad, a nivel de clúster, está certificado para Oracle, para SAP HANA, etcétera, etcétera. O sea que la tecnología es súper interesante. Bueno, casos que tenemos que tener que charlo mucho con muchos de mis colegas y me dicen, bueno, pero la relación, bueno, hay una cosa que es importante. Con híbrido vas a pérdida siempre, porque el almacenamiento, la capacidad, son discos magnéticos, con lo cual no puedes leer ahí directamente, tenés que ir a leer el cache. En el cache. ¿Eso qué implica? Que el total de cache que tienes lo vas a poder, se va a distribuir automáticamente, tú no tienes que hacer absolutamente nada, ¿ok? 70% para lectura, 30% para la grabación en híbrido. ¿Eso cuál es la temática? Bueno, se va a gastar más, se va a usar más y va a tener menor cantidad de ese cache disponible para grabación, solamente un 30%. Cuando tú estás en all flash, la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque el 100% es para write, o sea, donde tú vas a grabar. ¿Ok? Y la lectura se hace directamente en los discos capacidad porque ya tienen los I/O. Entonces, es un tema que hay que planteárselo de 2 aristas. Primero, la performance. Segundo, la durabilidad del almacenamiento. Tercero, la capacidad del cache. Esos son temas sumamente muy importantes. Entonces, hay mucha gente que me consulta. ¿Cuál sería la cantidad de cache que yo tengo que tener? Bueno, hay una regla, digamos, muy malentendida, pero citémosla porque está bien para híbrido, exclusivamente para híbrido, que es que tú tienes que considerar que si tienes una capacidad determinada a nivel de disk group, ¿ok? Tendrías que pensar en por lo menos el 10% de esa capacidad como cache. Es decir, vamos a decirlo así, si tengo 10 teras de capacidad en discos magnéticos, el cache de ese disk group, ¿sí? Debería ser de ¿cuánto? De 1 tera. El 10%. El 10% de 10 teras, 1 terita. ¿Ok? Ese es el primer tema. Ok, tienen una serie de cosas. Hay otra cuestión importante que en All Flash esto no funciona. O sea, esto no es así. Porque hay una cosa muy importante, hay una serie de documentos de VMware, me los pueden pedir cuando quieran y por ahí los vamos a poner. Si quieren escanear y me piden más información. Siempre está la versión 7 de Visa, cache. Visa lo usa hasta un total de 600 GB. Poner más cache en el flash no tiene sentido, salvo para el endurance. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa el tiempo, ahí lo vamos a ver en el próximo demito,
el almacenamiento o los dispositivos SSD y no volátil tienen una durabilidad que puede ser 3, 5 años, etcétera, etcétera. Y como cualquier disco, el disco magnético le pasa lo mismo, se va a ir, digamos, degradando, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el sistema? Cuando algún bloque o algún área del SSD o del dispositivo no se puede volver a grabar, recurre a ese adicional arriba de los 600 GB. O sea, que si tú tienes 800 GB en un SSD en el cache, ¿de acuerdo? A los 3 años a lo mejor te viene bien esos 200 GB extra porque la cuestión de que se te va, la durabilidad de parte de esos primeros 600 GB va a descender, como vamos a ver en las gráficas, y que lo que va a suceder, ese extra le va a servir al sistema para poder grabar en esos 200 GB, etcétera. O sea, tampoco hay que irse demasiado en el panel. La durabilidad van a ver que se mide en grabaciones por día. Cuando hablan de grabaciones por día es la grabación total del almacenamiento por día. Y cuando ellos te hablan de 3 años o de 5 años. ¿Okay? Pues vas a ver un factor de 3, un factor de 10. O, por ejemplo, todo lo que es Optane, por ejemplo, tenés un factor 60, con lo cual evidentemente es altísimo. Necesito tomar en cuenta. Entonces, razonamiento entonces, cuando estoy en híbrido, el cache tiene una doble uso para read y para write, ¿ok? Con un 70-30 en el orden, y el all flash al 100%. ¿Está? Con lo cual, otra vez, más interesante. Bueno, hay otro tema que es el tema de las réplicas. Como vimos hace un rato en la demo, yo puedo tomar una máquina virtual y ponerle una configuración de réplica o de tolerancia a las fallas de RAID 1, de RAID 5, de RAID 6, no hay ningún tipo de problema. Entonces cuando hablamos, y yo a veces me consultan, hace un dimensionamiento y me dicen, RAID 1, hacemos un RAID 1. No es que uno divide por 2, o sea, porque tranquilamente uno puede estar en RAID 1 para algún tipo de disco y a otro disco no le interesa, lo puede dejar en RAID 0, total, ¿para qué demonio lo voy a... ¿para qué lo voy a replicar? Entonces, ¿cómo no? ¿Y por qué? Y porque hay aplicaciones que son tienen resiliencia propia, ¿ok? No vale la pena estarlas replicando constantemente. ¿Cuáles? Toma el control donde DNS están replicados constantemente. O sea, tengo una réplica cerca del server, tengo la réplica, hoy vengo de un backup, o lo que a vos se te ocurra. O sea, yo soy muy frío en ese sentido, entonces cuando yo hablo de un domain controller la gente se pone loca, pero bueno. El asunto básicamente que cuando hablamos de FTT, muchas veces cuando ven algún tipo de pliego licitatorio, etcétera, etcétera, tolerancia a las fallas. Es la cantidad de réplicas que tú haces para soportar la caída, por ejemplo, de un conjunto de discos en un server. Eso es importante. ¿Qué tipo de falla podemos soportar? La caída de uno o más discos en un server, la caída de caché en un server, ¿de acuerdo? La caída de todo el server, la caída de hasta 3 servers en un mismo sitio, la caída de todo un rack con no más de 3 servers adentro del mismo rack y la caída de un sitio. Entonces, hay una pequeña formulita que la puedes hacer muy fácil, que es decir, ¿cuántas copias voy a tener de mi disco virtual? Bueno, en función de la cantidad de fallas a tolerar que vas a necesitar. Ok, entonces ahí la fórmula tenemos ahí arriba, ¿no? Entonces, acá tengo 4 servidores, ¿de acuerdo? Y la política va a ser tolerar la falla de un server. ¿Okay? Entonces, la fórmula es 2 por n es la cantidad de fallas a tolerar, más 1. Entonces, si voy a tolerar la falla de un server, 2 por 1, el server que va a fallar, 2 más 1, 3. ¿Y por qué 3? Porque necesito, como ustedes pueden ver, que tengo el BMDK replicado y el witness. ¿Ok? Ahí están los dos BMDK y el witness. Acuérdense que el witness era para decir, por ejemplo, vamos a decir un caso, ¿no? Supongamos que se separan de la red el 1 y el 2 del 3 y el 4. Entonces, ¿dónde voy a ir a leer visa? Bueno, donde haya más componentes de un objeto. Y entonces miramos, en la máquina virtual que está acá, a la izquierda, en el diagrama, que está en RAID 1, que está tolerando la falla de un server, por eso tenemos 3 objetos, 2 BMDK. ¿Y dónde están los BMDK? Bueno, la máquina virtual, miren qué loco, está en el servidor 1, pero la copia de los discos virtuales está en el servidor 2, en el servidor 3 y el witness en el 4. Si se produce una desconexión del 1 y el 2 y del 3 y el 4, la VM, ¿okay?, va a tratar de leer de donde hay más. Más discos virtuales. Probablemente haya una acá, puede ir para otro lado, o directamente si hay conectividad,
sigue conectándose. Y va a ignorar esto. ¿Qué pasa cuando... Mucha gente dice, ¿qué pasa cuando se vuelve a conectar? Nada, se sincroniza la réplica. Ellos behind the scene no tienen ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces, los dominios de falla lo podemos gestionar muy bien, ¿ok? Mucha gente me dice, ¿qué pasa con un rack? Bueno, perfecto, vamos al caso anterior. Si quiero tolerar las fallas de un rack, podría poner el dominio de falla, fault domain, número 1, formado por ejemplo, el 1 y el 2. Servidor 1 y el 2. Y el 3 y el 4 estarían formando el sistema de fallas o el dominio de fallas número 2. ¿De acuerdo? Lo que no me tengo que acordar siempre es que nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Si pongo todos los servidores en el mismo rack y se me va ese rack, nunca voy a tolerar la falla. ¿Es correcto? ¿Sí? La única forma de tolerar las fallas de ese modo sería que estuvieran en otro sitio. ¿Ok? Entonces es un tema que por eso puedo plantearme claramente fallas de un conjunto de discos en un server, la caída de un cache en un server. Acuérdate que si se te rompe el cache en un server con solo disk group, se te vienen todos los discos virtuales. ¿Ok? Que ese servidor a nivel de disco, que capacidad no funciona. Hay que reemplazar el cache, hasta que no reemplazas el cache, la controladora de cache. Entonces hay muchas personas que se ponen muy ansiosas y me dicen, no, pero tenemos que tener 2 disk group porque en definitiva... No sé si necesitas 2 disk group, porque tenés el otro server del otro lado. En un momento dado vas a tener que tener 3, porque vas a empezar, no, porque tengo 3, porque se me rompe una controladora. También te pones muy histérico. Entonces, acuérdense, ya tienen una réplica. No se pueden backupear de todo, de respaldar, porque al final el costo total de propiedad aumenta tanto que no tiene sentido. ¿Ok? Hay que llegar al sentido común, a un criterio simple. ¿Está? O sea, dominio de fallas. Con RAID 1, ¿cuántos servidores puedo tolerar fallar? Con RAID 1 puedo tolerar fallas de 1, 2 y 3 servidores. Con RAID 1. ¿Ok? Y acuérdense que funciona tanto con híbrido como en el flash. Con RAID 5, la caída de un solo servidor. Con RAID 6, la caída de 2 servidores. ¿Está? Y si ya quisiera trabajar con la caída de un sitio completo, me tengo que ir a un stretched cluster porque tengo que tener el vSAN armado entre 2 sitios. Correcto, y es mandatorio tener vSAN Enterprise, etcétera, etcétera. Si tienen que ir a ese tipo de temas, me escriben y yo los ayudo porque hay una serie de requerimientos que hay que tener en cuenta. No son nada raro, pero hay que tener en cuenta. Entonces, acá voy a empezar a trabajar otra vez con la caracterización del híbrido contra el flash, porque hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Voy a comparar plataforma híbrida con plataforma flash y la capacidad, que esta es una dicotomía que no termina nunca, no, porque es más barato. Vamos a ver si es más barato al final del día. Fíjate. Vamos a ver las características, las 4 características que yo siempre pongo frente al cliente, al colega, ¿no? Para esta discusión, que se torna un poco larga a veces, pero bueno, vamos a verla. Entonces, capacidad ROM, ¿ok? Vamos a comparar la misma infraestructura de 4 servidores con la misma cantidad de disk group en all flash e híbrido. A nivel de capacidad, antes de hacer nada, los dos tienen 32 teras. Lo divertido es, con híbrido, ¿cuánto te queda para usar? Y con all flash, ¿cuánto te queda para usar? Entonces, fíjate, vamos con análisis de plataforma híbrida. Tú tendrías 32 teras de capacidad a nivel de disco. Acordate que a nivel de capacidad RAW solo puedes hacer RAID 1, ¿correcto? Entonces, ¿cómo te queda la capacidad? Bueno, fíjate, RAID 1 es igual a la capacidad efectiva dividido 2. Para hacerlo simple, ¿no? Tiene un poco más de vuelta, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que es simple. Ya tenés 16 teras. Si hablas así, decían perdés más, pero no importa. Lo vamos a ver en otro demito que tenemos por ahí dando vuelta. En otro video. Entonces, ahí ya tenés 16 teras. ¿Tenés capacidad de duplicación de compresión? No está soportada. ¿Cuál es tu capacidad total? Arrancaste con 32, te quedaste con 16. Con gusto, y te puedo asegurar que es menos. ¿Qué pasa cuando tengo el flash? Y cuando tengo advanced. ¿Ok? Hay un tema interesante. En la misma capacidad de almacenamiento a nivel de hardware, pero acá tengo el flash y tengo el almacenamiento advanced. Entonces, ¿cuál es el tema? Fíjate, con advanced yo podría soportar RAID 1, 5 y 6.
en all flash. Entonces, ¿cuál es el tema? Si usamos RAID 5, la capacidad efectiva es por .66, o sea, como lo vimos en el tema anterior de las políticas, ¿ok? Entonces, eso cuando te da los 32 teras, haciendo RAID 5, te quedas en 21.1 teras. Y está tolerando la falla de un servidor también, ¿ok? Bien. Y si tengo una capacidad mínima de compresión de duplicación de 1.5, es decir, un 50% más, ese 21.1 ya te dejaría en 31.65 teras. O sea que vos fíjate, qué interesante. Tengo 32 teras, RAW y 31.65 de capacidad efectiva. Si tú comparas, vas a decir, uy, pucha, pero tiene casi el doble. Pero está bien, tengo que comprar el flash, tengo que comprar el avance. A ver, pero en el otro caso tendría que comprar más discos, seguramente más servidores, más caché. O sea que evidentemente se compensa y estás teniendo muchos features adicionales que tenés en avance. Entonces, esto es pensar con la cabeza el criterio. Si alguno me dice, ok, no voy a poder comprar porque yo no puedo comprar, porque no me alcanza la plata, porque puedo comprar solamente 3 servidores y para tener RAID 5 necesito 4, además no tengo la plata para comprar el licenciamiento, bueno. Hoy, eso está bien, comprar, pero no partas con híbrido, partí con all flash. ¿Por qué? Porque cuando tengas un poquito más de plata y tengas más capacidad de compra, vas a poder agregar un servidor seguramente, o puedes igualmente comprar Advanced y tendrías compresión de DUF. O sea que eso se va a sumar siempre al final del día. Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá hay un tema que también quiero comparar. Entonces, plataforma híbrida con plataforma al flash. Hay mucha gente que me dice, bueno, David, pero ¿cuál es el beneficio? Vos te compras un disco magnético y te estás comprando un auto del modelo 90, de los años 90. Si te gusta, por ejemplo, te podrías comprar, si te encantan los autos, puedes comprar un Mustang 66, que es una belleza. Pero convengamos que es un Mustang 66. O sea, la tecnología de los autos de hoy no la vas a tener. O sea, vas a tener que saber meter los cambios, o sea, trabajar con un carburador, saber... Son hermosos, evidentemente, pero en tecnología no sé si estamos en esa onda, ¿ok? Desde acá te voy a comparar un poco técnicamente, para después terminar con el tema de endurance profundamente, para que puedas entender que estás comprando aquellos que adquirimos, aquellos que pedimos, aquellos que solicitamos, los clientes que están llevando adelante proyectos, por qué se tienen que encarar en un determinado escenario y en otro. Tengo 3 características que estoy viendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en una plataforma híbrida, otra vez, un disco magnético es más barato que un SSD, es evidente. O sea que tienes un mejor precio nominal, pero como vimos tenés un rendimiento efectivo mucho menor. El licenciamiento también, como dijimos, básico con estándar, no tiene sentido irte a lo otro, así que evidentemente el licenciamiento a nivel de Visan es más básico y por supuesto tenés menos características. Y otra vez recuerda que el caché también tiene más uso porque va a la lectura y a la grabación, cuando el otro va solamente a la grabación, cuando estamos hablando de all flash. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa cuando estoy en un all flash? La capacidad efectiva es mejor, o sea que el precio al final no es tan alto, es mucho más bajo de lo que uno parece. Por eso cuando el TCO hay que tenerlo muy en cuenta como uno lo trabaja. Y otra vez, las IOPS que tenés son siempre mucho mayores, ¿no? O sea que la relación precio es increíble. Si te vas al licenciamiento Visa en Advanced, evidentemente te va a salir más caro que el licenciamiento estándar, pero fíjate, tenés compresión, de duplicación, RAID 5, RAID 6, ni hablar si te llegas a ir a lo que es Enterprise. Y además tenés otra cantidad de cosas sumamente interesantes que podemos analizar en profundidad. Cuando vas a lo que es característica extra, el caché se utiliza 100% para el RAID, de duplicación, compresión, tendríamos encripción, y soporta más esquemas de tolerancia a la falla que son mucho más efectivos. Evidentemente no entra. Entonces, pero para los que les gusta realmente comparar bien fuerte. Porque la verdad que después cuando tengo conversaciones que terminan siendo discusiones con colegas que dicen, no, porque acá me dijeron esto, aquello, vamos a hacer los números plain and simple, o sea, reales, como a mí me gusta. Lo bueno es que, como yo siempre digo, por mi formación, siempre digo que opiniones puede haber muchas, hechos hay uno solo. Todos podemos opinar diferente sobre cómo salió el partido, pero el partido salió como salió, el resultado es 2-0, es 2-0. Quién jugó mal, quién jugó bien y qué debería haber pasado es otra cosa, esas son opiniones, pero los hechos es que salió 2-0 el partido. Acá es lo mismo. Cuando me hablan, no, pues yo le pongo arriba, le pongo abajo, que a mí me dijo el fabricante tal o cual, vamos a los números, ¿ok?
Yo quiero empezar a trabajar con aquellos que les gusta la parte técnica. ¿Viste? Cuando hablas de una moto, hablas de un motor, todo el mundo te habla de HP, caballo de vapor o caballo de fuerza, como quieran llamarlo, pero nadie te habla del par Newton metro, que es en realidad lo único que tiene sabe. Es el mecánico que sabe que no importa tanto los HP, sino lo que puedes transmitir es HP al tren delantero, trasero, etc. ¿Okay? La relación par Newton metro. Acá lo mismo. Entonces vamos a hablar de IOPS primero. Es la cantidad de operaciones por segundo que puedes hacer de lectura y grabación. ¿Okay? Estamos hablando de dispositivos, no estoy hablando de si tenés la controlada tal o cual. Acá estamos hablando del dispositivo puro y simple. ¿Okay? Latencia es el tiempo que tardás en hacer un comando, en ejecutar el comando de lectura-grabación, desde que parte del software, o sea, del hipervisor, hasta que llega al dispositivo y vuelve. ¿Okay? Se mide en milisegundos. Cuando la latencia es menor, es mejor. Cuando hay más IOPS, es mejor. Acá la latencia siempre tiene baja, muy baja. Y después el throughput. Es el tiempo en que transmitimos datos. Cuanto más throughput por unidad de tiempo, mejor. ¿Ok? Porque es el tiempo que transmitimos, es el tiempo que tarda en transmitir una cantidad de datos por unidad de tiempo. Entonces, vamos a mirar esto nada más como para que tengan una idea. Me voy un poquito más atrás para que. Ok. Fíjense un magnético, que es la sigla donde están los disquitos ahí parados. Un disco magnético de buena calidad, estamos hablando de buena calidad de los últimos. En IOPS estás en un SATA, o que algunos dicen NLSAS, en 80 IOPS. Un disco de 7200 revoluciones, que para ser un SATA está bien. Para un disco SAS, tenés de 10 o de 15, cada vez menos de 15. 120 y 175 IOPS. La latencia de un comando es de 4.17 milisegundos en un 7.2 y en los otros 3 y 2 milisegundos. Ahora vamos a ver un SSD. El SSD, la columna del medio, la columna del centro, lo que nos muestra son SSD que nosotros llamamos generalmente de capacidad, ¿okay? Que pueden ser clase D, E y F. ¿Okay? Nosotros llamamos a estos, en caso de Intel, por ejemplo, pueden ser los SSD3, la línea S42510, Samsung tiene los propios, etc. Tome uno como para que tenga una idea, después son todos más o menos parecidos, busca. Imagínate, un SSD puede estar entregándote RIP 97.000 IOPS. Mirá el orden contra el otro, son casi 500 veces más. En Random Write, 32.000 IOPS. Ya no hay punto de comparación, porque estamos hablando de 3 órdenes, no 5 veces más, 1000 veces, 500 veces más impresionante. La latencia, microsegundo, o sea que es el milisegundo dividido 1000. ¿Ok? Otra vez, miren la relación. Un 4510 estás en 36 microsegundos. Está sub-mili, por debajo del milisegundo. Son SSDs, que ya son viejos. La tecnología nueva está saliendo ahora, que lo vamos a ver en una grajeada. Y después tenés el Intel Optane versión 1, por decirlo así, con la línea más conocida que está del 2018 prácticamente, que es la 4800X. Fíjate la cantidad de IOPS en Random Write y Random Write. 550.000 IOPS. Te partió la cabeza. ¡Pah! ¿Viste? Y la latencia 3 veces más rápida que el SSD, entonces hablamos de casi 3000 veces lo que hace la latencia un disco magnético. No podemos estar teniendo dudas acá. ¿Okay? Y el throughput todavía es terriblemente más. ¿Okay? Estamos hablando de un throughput muchísimo más alto. Vos fíjate que un Seagate en 7200 a 249 megas, ¿de acuerdo? Y un 7900, que estos son discos de 15 RPM que es muy difícil de conseguir, ¿no? Ya no existen más estos discos. Estarían dando en algunos casos 2400 megas, pero te lo dan como máxima no sostenida, eso es un pico, ¿ok? Con los SSD estamos en 560 megas sin ningún tipo de problema y con los Optane estamos en 2500, 2200 megas. O sea que estamos a nivel de throughput terriblemente, también muy competitivo. Entonces, esto es una de las cosas que me gusta configurar. Cuando a mí me hablan y me dicen, Gabriel, ¿cómo armamos uno el flash? Bueno, generalmente yo me voy por Optane o algo similar de otra marca. Okay. Yo por la relación Bigware Intel Palomato, pero puede ser, hay muchos discos de Samsung que usan otros fabricantes, también están en un nivel muy similar. Voy con lo que se llamaría non volátil.
memory, arriba, ¿no? Es el cache. Los Optane en 4800 tenés dos tipos de 375, hay de 750. No hay ningún tipo de problema porque acuérdate, con un 750 tenés para año, para rato. Porque el Endurance que tiene un Optane, que ahora vamos a ver, está en 60. Y lo de, por ejemplo, KCFD puede estar en 10 tranquilamente. Entonces esto te da una larga vida para el cache. Y después, a nivel, digamos, de almacenamiento de capacidad, me voy con SSD de la línea 4510. SS3. Entonces esto a mí me deja muy bien. Generalmente los discos de capacidad están en 7.68 tera. Ok, con lo cual la capacidad por nodo se eleva muchísimo. Mucha gente me dice, ¿cuántos disk group? No voy a discutir ahí. Yo tengo mi librito, tengo un criterio, armo un disk group y me quedo tranquilo. Pongo un Optane que tiene mucho endurance. Si tengo mucha capacidad, puedo poner 375. Hay un documento sobre eso. Hay un documento de eso, así que después me escriben y se lo facilito. Pero hay una discusión que hay otro fabricante que lo hace de otro modo. Pero bueno, criterio. Ahí cada uno busca su vía. Generalmente no me voy nunca por arriba de las 800 GB de cache, no tiene ningún tipo de sentido. 750 estoy más que cómodo. Así que esta es un poco la idea. Por ejemplo, entonces, para repetir, un disk group con un Optane de 375, 750, cualquiera de los dos, y abajo hasta 7 discos de capacidad por disk group. Hay una teoría que hay también la cantidad de bahías que tenés por server, entonces tampoco puedo decirte demasiado en el esquema. Vamos a ver justamente un dimensionamiento más adelante, así que vas a poderlo ver en otro videito cortito que vamos a hacer de dimensionamiento específico sobre esto, que sería hiperconvergencia 3, así que tenés para divertir. Entonces, como raconto, hardware de nueva generación, y acá comparo un poco para que ustedes lo tengan más claro, ¿no? DRAM, Non-Volatile Memory y SSD. El Non-Volatile Memory otra vez el tipo de Optane, ¿okay? La velocidad de la DRAM es súper rápida. El Non-Volatile Memory está cerca, pero no es la misma velocidad que una DRAM. Y el SSD es lento con respecto a una DRAM. El costo, bueno, la memoria RAM ustedes saben que es cara. ¿Con respecto a qué? A un Non-Volatile Memory Express que tiene una muy buena performance, muy similar a la DRAM. La gran diferencia con la DRAM es que la DRAM, si se te apaga el server, la data la perdés, en cambio la Non-Volatile Memory Express queda ahí. Y el SSD es muy barato, hoy día está realmente accesible. ¿Es volátil o no volátil? Es decir, volátil significa qué pasa si se apaga la luz, se apaga la corriente. Bueno, en la DRAM, en la memoria vas a ver que se te botea el equipo y no tenés nada, en cambio el Non-Volatile Express y el SSD, la data queda. Si comparamos la latencia del DRAM es muy baja, la de Non-Volatile Memory Express es más alta que la DRAM, pero muy cercana. Y el SSD con respecto a una DRAM es muy lento. Imagínate lo que es de lento un disco de almacenamiento magnético. Más o menos, para que tenga una idea, es un orden de 800.000 veces más lento que la DRAM. Un disco magnético. Confiabilidad, la DRAM es muy alta. El Non-Volatile Memory es excelente. Y si comparas un SSD con el Non-Volatile Memory Express, evidentemente más baja. Estamos hablando de 60 en un Optane contra un 10. ¿Okay? Lo mismo que en Endurance. Alta la DRAM, alta el Non-Volatile Express y baja en los SSD y también en los discos. ¿Ok? Entonces, aquí arrancamos entonces con nuestro segundo demito de nuestro video de hoy. ¿Ok? Donde vamos a ver. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Bueno, aquí está, retomamos acá en la parte, justamente en la demostración respecto a todo lo que tiene que ver con dispositivos flash, NVMe, o no Volatile Memory Express y todo lo que tiene que ver con SSD. Y ya se habla mucho, generalmente se habla mucho, se trabaja mucho, mucha gente me pregunta a Gaby, Gabito, ¿qué es lo que más conviene? Si trabajamos con tal o cual producto, característica, si voy con Non-Volatile Memory Express, cuánto me va a durar, si voy con lo que en SSD, cuál es el que más me conviene, etcétera, etcétera. Y hay mucho que camina sobre el río, ¿no? Muchos criterios, muchas diferencias, etcétera, etcétera. Pero siempre lo mejor es tener una métrica. A mí me funciona. La idea es que ustedes también tengan una herramienta, pueden tener muchas. Generalmente hay un montón en el mercado, hay un montón de productos dando vuelta para poder hacer métrica de SSD, Microsoft tiene el propio.
Acá estoy con uno que es el estimador de Intel, de Endurance, ya que como es uno de los propietarios, digamos, de la tecnología 3X de Point, así que utilizar la mayoría de las empresas utilizan productos otra vez de Intel, también puedes conseguir Samsung, puede quedar algún Toshiba, de hecho también Intel hizo un spin-off de la parte de SSD, se quedó con toda la parte de Non-Volatile Memory Express, así que evidentemente utilicen cualquier herramienta a la que más les sea cómoda, pero utilicen una herramienta y no se guíen exclusivamente por lo que la gente le dice. Incluyéndome a mí, es así de simple. Así que retomando con lo que veníamos hablando, que básicamente es ya una prosecución de lo que teníamos visto de la diferencia entre híbrido y el flash, por qué te conviene más uno, por qué te conviene más otro, desde el punto de vista comercial o de compra y de licenciamiento y los diferentes tipos de IOPS, etcétera. Vamos a decir, bueno, pero ¿dónde puedo sacar esa información? Con un fabricante como Intel lo puedes hacer a través de las páginas de Intel, con Samsung pasa lo mismo, etcétera. Pero a veces dentro de una misma marca te querés comparar si me conviene tal o cual, etcétera. Entonces, otra vez, recurriendo a Intel para tomar uno y que ustedes después usen como un criterio de juego, como un criterio de trabajo, mostramos uno para que vean. Bueno, la página del estimador la dejamos acá abajo. Siempre recuerden, ¿no? Se suscriben al canal por las redes que quieran, en YouTube, en LinkedIn, Insta, lo que quieran. Y si no, llenan el formulario, siempre es importante. Acá le estamos dejando el nuevo ficha que pusimos del scanning, ahí pueden escanear, se van al formulario. Se inscriben para que les vayamos llegando con más información, etcétera. No, me cuentan cuál es la información que más les agrada o que necesitan ahora. Y seguimos elaborando como para que ustedes puedan crecer y sacarse todas las dudas que quieran. Recuerden que al estar suscriptos nos ayudamos todos, más gente en el canal, más capacidad de hacer más cosas, llegarle más a ustedes, etc. Entonces vamos acá a eso. Les voy a dejar van a ver que hay varios links de información técnica para que puedan trabajar. Entonces el link es estimator.intel.com /ss de Endurance, pero van directo, así que no hay problema, se los vamos a dejar acá en la descripción, no hay drama. Y bueno, básicamente ahí estamos viendo entonces el link, que era lo que les recomendaba yo, y vamos a trabajar un poquito con la capacidad de trabajo que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a ver en la pantalla, básicamente, primero que nada, el panel de la izquierda, perdón, vamos a ver que el Endurance va a variar en función de la aplicación que tú estés corriendo. Y acá que vas a ver diferentes tipos de aplicaciones. Indexación, base de datos OLTP, virtualización de escritorio. Entonces vamos a poder ver en función de determinado tipo de aplicación a la que tú dediques tu clúster, cómo va a afectar el Endurance. ¿De acuerdo? Si tú me dices, bueno, yo tengo un clúster que lo tengo para de todo un poco, para el LTP, para File System, etcétera, ¿cómo me va a variar? Bueno, puedes ir calculando y viendo cómo te rinde. Como puedes ver ahí en el panel de la izquierda también, tenés la capacidad de agregar discos de este fabricante o almacenamiento de este tipo de fabricante. Y acá aparece algunos temas que son importantes para anotar, que es el ciclo de vida, que es la cantidad de veces por día que se va a llenar tu disco. O sea, algunos pueden pensar que el duty cycle puede ser el 100%, es muy difícil en un dispositivo de capacidad, pero realmente entonces utilizamos un porcentaje. Por lo general, 30%, 35%. Esto es por día. O sea, lo que tú calculas por día que te puede transaccionar tus aplicaciones. 30, 40, 50. Si querés ponerlo al 100%, eso también te va a dar un estimativo importante de que si estuvieras al máximo de grabación por día, ¿cómo te queda el Endurance? Recuerda que el Endurance, para aquellos que no lo sepan, es la durabilidad del disco o del dispositivo por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí se los dejo un poquito quieto como para que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, concepto. ¿Ok? Lo más complicado en los almacenamientos de tipo flash es el Endurance, que cuando ustedes lo ven en un disco magnético también existe, se llama MTBF, Medium Time Between Failures, o sea que también es la durabilidad de los discos magnéticos. La durabilidad de los discos magnéticos es mucho más larga, se diría en
por ejemplo, miles o millones de horas. Por ejemplo, un SATA o un SAS tienen 1.000.000 de horas, que son 138 años de promedio, medium time between failures. Puede romperse en el primer segundo o a los 138 años. ¿Ok? Pero la tecnología es totalmente distinta, como alcanzaron a ver. ¿Ok? Acá vamos a ver que tenés una media tranquilamente de 5 años. Ahora lo vamos a recibir. Entonces, duty cycle. 30, 35%. Es un valor válido. Si quieres ponerlo al 100%, eso después te va a dar otro parámetro también bastante más conservador. Ok, ahí estamos viendo cómo podemos cambiar el slider, como para que ustedes puedan, el deslizador, perdón, como pueden. Ahí después es el tiempo, el ciclo de tiempo donde vas a hacer el cálculo, si a 3 años o 5 años. Esta herramienta te lo calcula a 3 o 5. Y a la izquierda puedes agregar hasta 3 tipos de almacenamiento o SSD o non-volatile memory express a la vez y compararlos. Finalmente también vas a ver que arriba en el diagrama, arriba, estás viendo que podés compartir la información a través del link o hacer una descarga de un reporte. ¿Ok? Así que te queda toda la info. ¿Ok? Bueno, ¿y acá qué hicimos? Bueno, acá lo que hicimos fue muy fácil. Agregué un dispositivo non-volatile memory express, que es uno de los que yo uso más para cache. ¿Ok? ¿Por qué es interesante ver este diagrama así para lo que sería cache? ¿De acuerdo? Es la línea de Optane P4800, que es una línea muy robusta, sumamente robusta, ¿correcto? Un endurance muy alto, tiene un endurance de 60. ¿Ok? Y tiene una performance, pero bueno, que te la voy a decir. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de cientos de miles de IOPS. Si tú lo ves, ¿ok? Donde dice total IOPS megabyte por segundo, abajo a la derecha, ahí abajo, allá abajo, ¿ok? En el gráfico te vas a dar cuenta cuántos megabytes por segundo puede grabar, ¿ok? Y en todo su ciclo de vida y el total de IOPS, ¿ok? Estás viendo que está haciendo indexing, está en 156.770 por segundo y solamente calculando el write estaríamos hablando de 31.000. Porque después van a ver que yo estoy calculando que esta aplicación está al 30% del write. Y como puedes ver que toda la vida útil de este P4800X de 375 GB, que es el más chiquitito que tiene. El P4800 lo vas a ver en 750 hasta en 1.5. Es de 5.1 años, un poquito más de 5 años, con una cantidad de IOPS increíble, o sea que está muy transaccional. Es un dispositivo muy chiquitito, que nosotros generalmente vamos a usar por cache. Entonces, evidentemente va a tener un ciclo de vida mucho más largo porque nosotros no vamos a grabar el cache todo el tiempo. Eso es muy importante. ¿Para qué lo estoy usando? ¿Por qué es tan chiquitito? Porque tiene mucho endurance y muchas IOPS. Lo uso chiquitito y es muy, como les decía, ¿se acuerdan la trampa que yo les conté? Que Bison solamente utiliza 600 GB. ¿Está? Entonces me dice, bueno, pero 375 menos. Bueno, perfecto. Pone uno de 750 y te vas a tener paño durante años porque esos 150 adicionales que tenés vendría a resolver el problema si se te rompe un poquito, ¿no? Por la durabilidad. Pero vos ya sabés que la durabilidad va a empezar ahí, fíjate la línea, a los 5 y punto años. En 5 años vas a tener otra cosa, eso te lo firmo. ¿Ok? Así que fíjate lo interesante, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito más acá abajo como para que lo puedan chequear bien. Hacemos el repaso, estamos en la línea 4800, P4800X de Intel Optane. Uno me puede decir, hay cosas similares, Samsung tiene cosas similares, no voy a decir si son mejores o peores, tienen productos similares, así que revisa eso también, te puede gustar. ¿Quién usa Intel? Muchos fabricantes. ¿Quién usa Samsung? Muchos fabricantes. No es un tema de otra vez, ni mejor ni peor, están ahí. ¿Ok? Están ahí nomás. Entonces, vamos al el primer factor, que es el tiempo estimado de vida. ¿Ok? Tiempo estimado de vida, para esta carga de trabajo, indexing, arriba, ahí allá arriba, indexing, ¿ok? Y para este tipo de dispositivo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál dio la resultante? Nuestra gráfica, 5.1 años. ¿Ok? Importante. Otra vez, indexing. ¿Qué pasaría si yo la cambiara? Ahora lo vamos a ver y se van a dar cuenta que cambia. Ahí lo pasé a virtualización y ¿qué pasó? Opa, bajó a 3.5. Sí, 3.5 años.
con Virtua, pensando en 3.75 GB, si le pones 700 y pensando que lo estás consumiendo al disco todo el tiempo. Evidentemente, con el ciclo de vida al 30% y vean los parámetros, van a ver que van a cambiar. Ustedes van a poder jugar muchísimo con eso. ¿Ok? Fíjate que, otra vez, le pones el doble a 750 y esto te dura la vida. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. 1255 días donde está llegando al tope de la durabilidad. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Tómalo en cuenta. Además, tiene que ver mucho con tu carga de trabajo. Esto es un estimado. Luego tenés el número de veces que vas a grabar todo el dispositivo por día durante todo ese lapso de 3.5 años. Esa es la que nos está diciendo lo que vulgarmente llamamos DWPD, que ustedes lo van a ver siempre en los discos, DWPD. Cantidad de grabaciones por día, ¿ok? 42.97, significa que le reventaste el drive de 375, le pasaste 43 veces por día. Completo, 375 de calle, o sea, usando el calle, lo hiciste pelota, pomada, lo rompiste, ¿ok? Y después viene otro valor que es haciendo la numérica, es el total de tera que vas a grabar durante el ciclo de vida. Teras. Acordate que tenés 375 GB, la cantidad que tenés es espeluznante. ¿Ok? Entonces ahí es donde te das cuenta, donde puedes darte cuenta cómo realmente duran estos discos. Estás hablando de 20.531 teras, o sea, 20 petas. ¿Ok? Y después ya tenemos valores de performance y throughput, o sea, cantidad de grabaciones por segundo, de grabación y cuántos megabytes estás grabando por segundo. O sea, arriba tenés IOPS y abajo tenés throughput. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado un ratito? O sea que estás teniendo 45.471 en Virtua. Acuérdense que antes estábamos en indexing. ¿Te acuerdas que estabas en 31.000? Ahora estás en 45.000. 50% más. Lógico que te baja la durabilidad, eso. Y es monstruoso la cantidad de throughput que tenés por segundo. ¿Ok? Ahí. Y después final, el total de IOPS. ¿Ok? Durante la vida. Por segundo y por mega. Este es un ponderado de durante toda la vida que es también enorme. 151.569 con un throughput enorme también. Entonces, esto es lo que te da un P4800. No te puedo decir cuánto cuesta, pues depende de tu fabricante que compres o a quién se lo compres. Pero son productos que son súper, por la capacidad y las características que tienen, la durabilidad, la performance, todo lo que estuvimos hablando, te dan una capacidad impresionante de trabajo. O sea que evidentemente es un producto interesante. Podés cambiar cosas que podés hacer. Bueno, voy a ver, por ejemplo, si me pongo muy histérico y digo, bueno, a ver, lo grabo todo, tengo este ciclo de vida diario. Entonces te das cuenta que lo estás subiendo muchísimo y evidentemente la vida se acorta. En eso puedes trabajar. ¿Cómo puedo saber el ciclo de vida? Eso va a depender de tus aplicaciones, cómo estés trabajando, etcétera, etcétera. ¿Está? Es que cuanto más me voy al 100% del ciclo de vida, evidentemente los valores se van hacia abajo. Es decir, tengo menos durabilidad, pero estaríamos al 100%. Ahí está, tenés muy clarito los patrones de tiempo de vida estimado, cantidad de grabaciones por día, de WPD, IOPS y megabyte por segundo, o sea, latencia y throughput. Así que ahí vamos a ponerle en un valor más o menos razonable como para que ustedes puedan entender. 30-35 generalmente es un valor súper razonable y otra vez. Esto exclusivamente para Virtua y con nuestro amigo el 4800PX. ¿Está? Entonces, ¿qué hice ahora? Bueno, agregué otro disco que me gusta mucho, otro SSD que también tiene una durabilidad muy grande, pero como te das cuenta tiene mucha más capacidad ya. Ahí tiene 1.6 tera y yo lo voy a poner en más, o sea, lo voy a llevar a 3.200. Es un excelente SSD, un DC4610, tiene mucha más capacidad y en la misma, como pueden ver, en la misma tipo de infraestructura, o sea, estamos hablando de virtualización, donde el 4800, ojo, el 4800 naturalmente lo vamos a usar siempre o casi siempre para calle.
¿Ok? Ya el 4610 podrías usarlo para cache o ya lo puedes usar para capacidad. Ahí te va a dar un poco. Fíjate que estás diciendo, bueno, pero mirá, tiene 4.5 años. Pero fíjate que tiene menos grabaciones por día en la segunda columna. Claro, porque el otro era de 375 GB, este de 3200, es un orden, o sea, 10 veces más grande, o sea, lo tenés que llenar completo. O sea que si multiplicaras por 10 estarías en la misma, prácticamente lo mismo, 42 contra 35, ¿ok? Por supuesto el 4800 tiene más capacidad se lo banca más todavía. Terabytes escritos por día, ¿ok? También tienen valores interesantes. Y ahí donde te vas a dar cuenta son las IOPS, tiene 32.316, tiene menos throughput, por supuesto, y lo mismo te pasa por la estatua de IOPS en el ciclo de vida. Pero evidentemente el ciclo de vida es más largo. Este tiende a ser tiene menos performance, pero ya es como que estaría en el medio de los de RAW. Lo puedes usar para cualquier cosa, para caché o lo puedes usar para capacidad, porque ya viene con una cantidad, digamos, de terabyte de almacenamiento mucho mayor. Habría que ver el número, si te sirve o no te sirve el número. ¿Ok? Ahí ya tenés una comparación dentro del mismo fabricante, dos tipos de almacenamiento diferentes. Non-volatile memory express, las características, etcétera, etcétera. Lo bueno es que pues, palo a palo podés compararlo uno con otro. Y el tercero que vamos a agregar es seguramente ahora vamos a tratar de agregar uno que me gusta mucho a mí, que es el de Intel también, en un SSD, el D3, el 4610, ¿se acuerdan que lo vimos en la laminita? Vimos el 4510, este es más o menos lo mismo, ¿okay? Que con 240 GB ya tiene una expectativa de vida de 2.2 años. Pero cuando lo subís a 3.68 o 3.84, perdón, la expectativa de vida para el mismo tipo, fíjate, ¿no? Para el mismo tipo de aplicación, que en este caso es virtualización, estamos en 22 años con el mismo ciclo de vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto? Porque es de capacidad, este dispositivo es de capacidad. Fíjate que tiene menos de drive per día, ¿ok? Y tiene muchos más terabytes escritos durante prácticamente la misma terabyte written que el P4800. Pero por supuesto, las IOPS está en 6.899, este le puede llegar a 20.000 más o menos, ¿ok? Si tuvieras al 100% de write. Pero evidentemente, como ya saben, en All Flash, lo que es capacidad, read y write. ¿Okay? En calle solamente RAI, con lo cual vas a grabar poquitito. Es muy difícil que en el P4800 estés grabando todo el tiempo, todas las veces el disco. ¿Okay? Y evidentemente ahí ya podés parametrizar muy fácil. ¿Okay? Menos throughput, mucho menos I/O, ¿de acuerdo? Porque es un bicho de capacidad. ¿Okay? Es una bestia. Hermoso, a mí me encanta. Bueno, entonces acá tenemos tres. Lo pasé para VDI, algo que me gusta mucho a mí, virtualización de escritorio. Va a decir, pero uy, mirá cómo se fue el 4800, se fue muy a 1.7 años. Claro, otra vez, repito, si estás trabajando con un dispositivo de 375, grabándolo todo el día, completo, ¿de acuerdo? Evidentemente tiene unos 750, va a cambiar mucho tu ciclo de vida. ¿Ok? Evidentemente es un equipazo igual. ¿Ok? Y podés configurar diferentes tipos de aplicaciones, ahí otra vez para que lo puedas ver bien, te lo pasé a base de datos, que también puede ser algo que te guste mucho, ¿ok? Fíjate que estás en un ciclo de vida mínimo de 3.4 y de 16 años, una WLTP, y fíjate la cantidad de transacciones por segundo que tenés, o sea, estás teniendo de write 23.216 de write en el cache y usándolo al 30%, ahora se van a dar cuenta por qué, ¿ok? Y si sumas el write al read, te vas mucho más arriba, total 77.300 contra 15.417 en el dispositivo 4610. Evidentemente son distintos, ¿ok? Pero bueno, el ciclo de vida igualmente es enorme, ¿ok? Y la performance outstanding, como diríamos, algún inglés elegante, ¿ok? Bueno, vamos a ir avanzando acá un poco más y nada más, porque si no se van a volver locos. Para aquellos que les guste trabajar, podés variar, por ejemplo, varios tipos de características de la carga de trabajo para ver qué endurance tiene. Por defecto, en tamaño de bloque viene en 4K, ¿ok? Y orientado a
acceso random. Podría ser secuencial. Si lo pones solamente en secuencial, evidentemente la vida útil es mayor. Como podrás ver, el porcentaje de read, ahí está, que es el segundo slider en el centro, 70% de read, 30% de write, es decir, por eso cuando ves las columnas de write, yo siempre digo que es un tercio, un poco más, de las operaciones que hace. Y la longitud de la cola, o la cantidad de comandos que puedo tener en la cola, 128. Y ahí pues, ¿quién dice? Pero yo no sé eso. Bueno, tenés que ver qué tipo de aplicación. Por ejemplo, hay aplicaciones que están trabajando con bloquecito 4 de 4K. La base de datos a veces funciona con 8. Algunas aplicaciones son más de read, otras de write, otras son más secuenciales, otras de random. Va a depender mucho de tu aplicación. ¿Ok? Entonces, ahí tenés el ciclo, el tamaño de bloque, que era lo que charlábamos recién. O sea, cuánta transferencia de data vamos a hacer. ¿Ok? Ahí vemos las variaciones que se pueden hacer. ¿Ok? Y cómo te afecta, ¿no? Te van a ir afectando un poquito. Ahí ves cómo te van afectando. Cuando el tamaño de bloque es un poquito más grande, tenés el ciclo de vida, se te va a ir modificando, al igual que si modificas si es random o secuencial. O sea, tenés muchos parámetros para poder trabajar. ¿Ok? Lo mismo que el porcentaje de read. Si aumentás el porcentaje de read versus el de write, la durabilidad va a ser mayor. Si aumentás más el write que el de read, evidentemente la durabilidad va a tender a ser menor. ¿Ok? Ahí ves cómo se te van, cómo aumenta el slope, o sea, aumenta el ángulo de su función. ¿Ok? Y eso evidentemente, cuando aumenta el ángulo, evidentemente estamos entendiendo que nuestro ciclo de vida, nuestra durabilidad es mayor. Lo mismo que si tenés menos cantidad, digamos, de comandos encolados, es decir, que tenés una frecuencia menor de comando, evidentemente la vida útil aumenta un montón. ¿Ok? Cuanto menos tenés en la cola, significa que vos tenés menor cantidad de comandos outstanding esperando, con lo cual tenés un mejor throughput. O sea que podés trabajar un montón, podés ver todos los ciclos de vida. De hecho, cuando tenés ya bien acertado, bien aceitado y ya tenés un pronóstico clarito de lo que estás haciendo, evidentemente podés entender muy bien cuál va a ser tu durabilidad, qué expectativa de IOPS tenés con diferentes tipos de productos. Entonces, podés crear siempre podés crear un reporte que lo podés descargar o también lo vas a poder compartir a través de correo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, tenés toda la información de cómo se trabaja con tu herramienta